La sangre se me heló en las venas cuando vi a mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor, entrando a mi recámara con una llave que yo no sabía que tenía. Estaba revisando las grabaciones de la cámara de seguridad que había instalado hace 3 semanas, después de notar que algunas de mis joyas habían desaparecido misteriosamente. Pensé que estaba loca, que quizás las había guardado en otro lugar y lo había olvidado. La cámara se había descompuesto hace unos días y olvidé avisarle a Roberto que ya funcionaba de nuevo. Y ahí estaba él, mi único hijo, revisando meticulosamente mis cajones mientras yo estaba en el hospital cuidando a su abuela. Mi mano temblorosa sostenía el celular mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. En la pantalla, Roberto abría el pequeño cofre donde guardaba los recuerdos de su padre y los anillos de mi madre. Lo hacía con una frialdad que no reconocí en él, como si estuviera realizando una tarea cotidiana. Mis piernas cedieron y me dejé caer en el sillón de la sala, sintiendo que me faltaba el aire. No podía creerlo. Mi Roberto, el mismo niño que había consolado tantas noches después de la muerte de su padre, estaba robándome. ¿Por qué? ¿Acaso le faltaba algo? Siempre le había dado todo lo que estaba a mi alcance, incluso cuando eso significaba trabajar turnos dobles en la escuela secundaria donde doy clases de matemáticas. La grabación continuaba, y lo vi tomar el collar de perlas que había pertenecido a mi madre y guardárselo en el bolsillo. Luego, con una calma que me erizó la piel, abrió mi closet y empezó a revisar entre mi ropa hasta encontrar el sobre donde guardaba mis ahorros para emergencias. Sacó varios billetes y volvió a colocar el sobre, asegurándose de dejarlo exactamente como estaba. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Cuánto dinero me había robado ya? Las joyas perdidas, el dinero que no cuadraba en mis cuentas al final del mes, ¿todo había sido él? Me sequé las lágrimas con rabia. La escena seguía reproduciéndose frente a mis ojos. Roberto salió de mi habitación cerrando la puerta con cuidado, como si nada hubiera pasado. Y luego, lo que más me dolió, una sonrisa. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras guardaba mi dinero en su cartera. Sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Ese no era mi hijo, no era el niño dulce y cariñoso que yo había criado. ¿En qué momento se había convertido en esta persona que me robaba sin el menor remordimiento? El sonido de la puerta principal me sobresaltó. Roberto acababa de llegar. Podía escuchar sus pasos en el recibidor, su voz llamándome. «Mamá, ya llegué. ¿Cómo está la abuela?» Bloqueé mi celular rápidamente y lo escondí bajo un cojín. ¿Cómo iba a mirarlo a la cara ahora? ¿Cómo iba a pretender que no había visto lo que vi? «¿Mamá?» Su voz se acercaba a la sala donde yo estaba paralizada, intentando controlar mi respiración y las lágrimas que amenazaban con volver a brotar. «Aquí estoy, hijo». Mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Roberto apareció en el umbral de la puerta. A sus 23 años, era tan parecido a su padre que a veces dolía mirarlo. Tenía el mismo cabello negro, los mismos ojos oscuros y profundos, la misma sonrisa que un día me había enamorado. Pero ahora, esa similitud me pareció una burla cruel. «¿Estás bien?», preguntó frunciendo el ceño. «Pareces rara». «Estoy cansada». Mentí, evitando su mirada. «Tu abuela tuvo una mala noche». Se sentó a mi lado, tan cerca que pude oler su colonia, la que le había regalado en su último cumpleaños. ¿También habría usado mi dinero para comprarse cosas? ¿En qué gastaba lo que me robaba? «Deberías descansar», dijo, poniendo una mano sobre mi hombro. «¿Quieres que te prepare algo de cenar?» La amabilidad en su voz, tan contradictoria con lo que acababa de ver, me produjo náuseas. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? ¿Cómo podía mirarme a los ojos después de lo que hacía a mis espaldas? «No tengo hambre», respondí, levantándome del sillón. Necesitaba alejarme de él, necesitaba espacio para pensar. «Creo que me voy a acostar temprano». «¿Segura que estás bien, mamá?», insistió, y por un momento creí ver preocupación genuina en sus ojos. ¿O acaso temía que hubiera descubierto su secreto? «Segura, hijo. Solo necesito dormir». Caminé hacia mi habitación, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Al cerrar la puerta, me apoyé contra ella y dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Confrontarlo? ¿Fingir que no sabía nada? ¿Había alguna explicación que pudiera justificar lo que había visto? Esa noche, acostada en mi cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, tomé una decisión. Necesitaba saber más. Necesitaba entender por qué mi hijo, mi único hijo, me estaba robando.
Y cuando lo supiera, cuando tuviera todas las piezas de este rompecabezas, entonces decidiría qué hacer. Me llamo Guadalupe Herrera, pero todos en Puebla me conocen como la maestra Lupita. Durante 28 años he enseñado matemáticas en la secundaria técnica número 8. Mis alumnos dicen que soy estricta pero justa, y me siento orgullosa cuando los veo avanzar en la vida, convertirse en profesionistas, formar sus propias familias. A veces me los encuentro en el mercado o en la plaza central y me saludan con respeto, me presentan a sus hijos, me cuentan de sus logros. En esos momentos siento que mi vida ha tenido sentido, que he dejado una huella en este mundo. Vivo en una casa modesta en el barrio de La Paz, no muy lejos del centro histórico. Es una construcción antigua, de esas con techos altos y paredes gruesas que mantienen el fresco durante los calores de mayo. La heredé de mis padres, quienes la compraron con el esfuerzo de muchos años. Mi madre, doña Concepción, vive conmigo desde que enviudó hace 6 años. Tiene 83 años y su salud se ha deteriorado mucho en los últimos meses. Entre las clases y cuidarla, apenas tengo tiempo para mí, pero no me quejo. Ella sacrificó mucho por mí cuando era joven. Ahora me toca devolverle aunque sea un poco de lo que me dio. Mi historia no es muy diferente a la de muchas mujeres mexicanas. Me casé joven, a los 22 años, con Fernando Díaz, el amor de mi juventud. Nos conocimos en la universidad, donde ambos estudiábamos para ser maestros. Él enseñaba historia y tenía un don especial para contar las batallas y las revoluciones como si fueran cuentos apasionantes. Nuestro hijo Roberto nació 2 años después de casarnos. Éramos felices, a pesar de las carencias económicas, a pesar de los problemas cotidianos. Teníamos sueños, planes para el futuro. Pero la vida dio un giro inesperado cuando Fernando murió en un accidente automovilístico cuando Roberto tenía apenas 12 años. De pronto me vi sola, con un hijo adolescente que sufría la ausencia de su padre y una hipoteca que pagar. Fueron años difíciles, de trabajo constante, de ahorrar cada peso, de postergar mis propias necesidades para asegurarme de que a Roberto no le faltara nada. Tomé horas extras en la escuela, di clases particulares los fines de semana, vendí comida casera durante las vacaciones, todo para que mi hijo pudiera tener la educación que su padre y yo habíamos soñado para él, y lo logré. Roberto se graduó de la universidad hace 2 años, con un título en Administración de Empresas. Consiguió trabajo en un banco del centro, nada extraordinario, pero un buen comienzo. Vive conmigo y con su abuela, aunque habíamos hablado de que pronto buscaría su propio departamento. Siempre pensé que se quedaba por ayudarme con su abuela, por no dejarme sola con toda la responsabilidad. Ahora me pregunto si había otros motivos. A mis 52 años, la vida me ha enseñado que nada es lo que parece, que incluso las personas más cercanas pueden tener secretos, facetas ocultas que no queremos o no podemos ver. Pero nunca imaginé que mi propio hijo podría traicionarme de esta manera. La mañana siguiente a mi descubrimiento, me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno para mi madre y para Roberto, fingiendo una normalidad que estaba muy lejos de sentir. Mi madre, sentada en su sillón frente a la ventana que da al pequeño jardín trasero, notó inmediatamente que algo no estaba bien. «¿Qué tienes, hija?», preguntó, con esa intuición que solo las madres poseen. «Te ves como si no hubieras dormido en toda la noche». «Estoy preocupada por ti, mamá», mentí, sirviendo el té de canela que tanto le gusta. «Últimamente te has sentido muy débil». No quise contarle la verdad. ¿Para qué amargarle sus últimos años? Ella adora a Roberto, su único nieto. Siempre dice que se parece tanto a mi padre cuando era joven, con esa mirada intensa y esa sonrisa encantadora que podía conseguir lo que quisiera. Si supiera lo que había descubierto, se le rompería el corazón. Roberto se despidió con un beso en la mejilla, como cada mañana antes de ir al trabajo. Actué con naturalidad, devolviéndole el gesto, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza que apenas podía contener. ¿Cómo podía ser tan hipócrita? ¿Acaso no sentía ningún remordimiento? Después de dejarlo marcharse, revisé de nuevo la grabación de la cámara. No había sido un mal sueño, no había sido mi imaginación. Ahí estaba la evidencia, clara como el agua. Mi hijo me robaba sistemáticamente. Decidí investigar más. Aproveché que Roberto estaría todo el día en el banco para revisar su habitación. Me sentía como una intrusa, violando su privacidad, pero él había violado mi confianza primero. Necesitaba respuestas. Su cuarto estaba impecable, como siempre. Roberto había heredado el orden y la pulcritud de su padre. Revisé los cajones.
el closet, debajo del colchón. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo dentro de mí me decía que tenía que haber una razón para su comportamiento. Mi hijo nunca había sido materialista. De niño, siempre había sido generoso, compartiendo sus juguetes, ahorrando para comprarme pequeños regalos en el Día de las Madres. ¿Qué había cambiado? Fue en su mesa de noche donde encontré algo, una pequeña libreta negra, escondida entre libros de administración financiera. La abrí con manos temblorosas, y lo que vi me dejó sin aliento. Eran anotaciones de cantidades de dinero, fechas, algunos nombres que no reconocí, y entre ellos, un nombre que se repetía: Valeria. ¿Quién era Valeria? Roberto nunca me había hablado de ninguna Valeria. ¿Una novia secreta? ¿Por qué ocultármelo? Siempre había sido abierto sobre sus relaciones anteriores. Había traído a sus novias a casa, las había presentado con orgullo. Seguí revisando la libreta y encontré algo más perturbador. Cifras cada vez más grandes, anotaciones como préstamo, intereses, pago pendiente. ¿Estaba Roberto endeudado? ¿Por eso me robaba? ¿Para pagar deudas? El sonido de mi celular me sobresaltó. Era un mensaje de una compañera de la escuela, recordándome la reunión de profesores de esa tarde. Había olvidado por completo que hoy no tendría clases, sino junta con el director y el resto del personal docente. Dejé la libreta exactamente como la había encontrado, y salí de su habitación con más preguntas que respuestas. Durante la reunión, apenas pude concentrarme. Mi mente seguía dando vueltas alrededor de lo que había descubierto. El director hablaba sobre los próximos exámenes finales, sobre las actividades del cierre de curso, pero sus palabras me llegaban distorsionadas, como si estuviera escuchando desde el fondo de una piscina. «Lupita, ¿estás bien?», me preguntó Carmen, mi amiga y colega desde hacía más de 20 años, cuando terminó la reunión. «Has estado como ausente toda la tarde». Por un momento, consideré contarle. Carmen siempre había sido mi confidente, mi apoyo en los momentos difíciles. Pero algo me detuvo. Sentía vergüenza, como si el comportamiento de Roberto fuera un reflejo de mi fracaso como madre. «Estoy preocupada por mi mamá», respondí, repitiendo la misma excusa que le había dado a doña Concha esa mañana. «El doctor dice que su corazón está cada vez más débil». Carmen me abrazó, ofreciéndome palabras de consuelo que en otras circunstancias habrían sido reconfortantes. Pero ahora solo aumentaban mi culpa por mentirle a una amiga que siempre había sido sincera conmigo. Regresé a casa con un nudo en el estómago. Roberto ya había vuelto del trabajo y estaba sentado en la sala, viendo televisión con su abuela. La escena parecía tan normal, tan hogareña, que por un momento dudé de mis sospechas. ¿Y si había una explicación razonable para todo esto? «¿Cómo te fue en la reunión, mamá?», preguntó Roberto, con esa sonrisa que ahora me parecía una máscara. «Bien», respondí secamente, dirigiéndome a la cocina. Necesitaba ocuparme en algo, distraer mi mente de las sospechas y el dolor. Mientras preparaba la cena, tomé una decisión. Seguiría investigando. Reuniría más información antes de confrontarlo, porque a pesar de todo, a pesar de la evidencia, una parte de mí se negaba a creer que mi hijo, mi Roberto, pudiera haberme traicionado de esa manera sin una razón poderosa. Esa noche, antes de acostarme, revisé una vez más los videos de la cámara de seguridad, y lo que vi confirmó mis peores temores. No había sido la primera vez que Roberto entraba a mi habitación para robarme. Había grabaciones de al menos 3 ocasiones anteriores, siguiendo siempre el mismo patrón. Esperaba a que yo no estuviera en casa. Entraba con esa llave que yo desconocía que tenía, y se llevaba dinero o joyas. Me dormí llorando, con una pregunta martilleándome la cabeza. ¿Quién era realmente mi hijo? El domingo siguiente era el cumpleaños de doña Concha. A pesar de todo lo que estaba pasando, quise organizarle una pequeña celebración. Mi madre siempre había sido el pilar de nuestra familia, la fuerza que nos mantenía unidos incluso en los momentos más difíciles. Se merecía un día especial. Invité a sus amigas del grupo de la iglesia, a mis tías Esperanza y Dolores, y preparé sus platillos favoritos, chiles en nogada, porque siempre dice que le recuerdan a su juventud en Puebla, y pastel de 3 leches que mandé a hacer en la pastelería del barrio. Roberto se ofreció a ayudarme con los preparativos, y yo acepté, fingiendo una normalidad que estaba lejos de sentir. Cada vez que se acercaba,
Cada vez que me sonreía o me hablaba con ese tono cariñoso que siempre había usado conmigo, sentía una punzada de dolor tan intensa que tenía que disimular para no llorar. La fiesta comenzó a las 4 de la tarde. Doña Concha, sentada en su sillón favorito, recibía los abrazos y felicitaciones de sus amigas, con una sonrisa débil pero genuina. A sus 83 años, seguía teniendo esa dignidad, esa elegancia natural que siempre la había caracterizado. «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?», me preguntó Roberto en un momento, acercándose a mí mientras yo servía el ponche en la cocina. «No, gracias», respondí, evitando mirarlo a los ojos. Ya casi terminó. Se quedó un momento en silencio, como si quisiera decir algo más, pero finalmente salió de la cocina. Lo observé mientras se unía al grupo en la sala, charlando animadamente con las tías, haciéndolas reír con esa facilidad que siempre había tenido para conectar con la gente. ¿Acaso nadie más podía ver lo que yo veía ahora? ¿La falsedad? ¿La hipocresía? Después de cantarle las mañanitas a mi madre y repartir el pastel, Roberto se acercó a doña Concha con una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Para la abuela más hermosa del mundo», dijo, dándole un beso en la mejilla. «Feliz cumpleaños». Mi madre abrió el regalo con manos temblorosas y soltó una exclamación de sorpresa al ver lo que contenía. Un broche de plata con incrustaciones de turquesa, idéntico a uno que había pertenecido a su madre y que ella había perdido años atrás. «Ay, Robertito, ¿cómo lo conseguiste? Es precioso, igualito al que tenía mi mamá». «Lo mandé a hacer especialmente para ti, abuelita», respondió él, con una sonrisa de satisfacción. «Sé cuánto extrañabas el original». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. El broche era casi una réplica exacta del que mi abuela le había dejado a mi madre, uno de los pocos recuerdos que conservaba de ella. Pero lo más impactante no era el parecido, sino el precio que debía haber costado. Un trabajo de orfebrería así, hecho a medida, con ese nivel de detalle. ¿De dónde había sacado Roberto el dinero? Su salario en el banco apenas le alcanzaba para sus gastos personales y la pequeña contribución que hacía a los gastos de la casa. Y entonces lo supe. El dinero que me robaba, las joyas que habían desaparecido, todo había sido para esto, para quedar como el nieto perfecto, el nieto generoso, mientras yo me preocupaba por estirar mi salario para cubrir los medicamentos de mi madre, las reparaciones de la casa, los gastos diarios. «¿No es maravilloso, Lupita?», me dijo mi tía Esperanza, que se había acercado sin que yo lo notara. «Tu hijo es un ángel, un regalo tan especial para su abuela». Tragué saliva, intentando contener la rabia que me subía por la garganta. «Sí, maravilloso», logré responder. La fiesta continuó, pero yo me sentía como si estuviera viendo todo desde fuera de mi cuerpo. Las conversaciones, las risas, los abrazos, todo me parecía irreal, una cruel parodia de lo que debería haber sido un día feliz. Cuando los invitados se marcharon, ayudé a mi madre a prepararse para dormir. Estaba exhausta pero feliz, repitiendo una y otra vez lo afortunada que era por tener un nieto como Roberto. «Es igualito a tu padre, Lupita», me dijo mientras la arropaba. «Tiene ese mismo corazón generoso». No respondí. No podía decirle la verdad sin destrozarla, sin manchar el recuerdo de lo que para ella había sido un día perfecto. Salí de su habitación y me encontré con Roberto en el pasillo. Sostenía en sus manos el broche que le había regalado a su abuela, quien se lo había dado para que lo guardara en lugar seguro. «¿Te gustó mi regalo para la abuela?», me preguntó, con una expresión de orgullo que me revolvió el estómago. «¿De dónde sacaste el dinero para comprarlo?», pregunté directamente, mirándolo a los ojos por primera vez en días. Su sonrisa vaciló por un segundo. «He estado ahorrando», respondió, evadiendo mi mirada. «Ya sabes que el banco me dio un bono hace unos meses». «No me mientas, Roberto», dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. «Sé perfectamente cuánto ganas y cuáles son tus gastos. Un broche así cuesta mucho más de lo que podrías haber ahorrado». Se quedó en silencio, su rostro una máscara indescifrable. Por un momento, creí ver un destello de culpa en sus ojos, pero desapareció tan rápido que bien podría haberlo imaginado. «Tengo otros ingresos, mamá», dijo finalmente. «Hago inversiones, pequeños negocios por fuera del banco. No te lo había contado porque no quería que te preocuparas». La mentira era tan obvia, tan mal construida, que sentí una nueva oleada de indignación. ¿Tan tonta me creía? ¿Qué clase de inversiones, hijo?,
¿Qué clase de negocios? Porque según lo que vi en tu libreta, parece que estás endeudado hasta el cuello. Su expresión cambió instantáneamente. La sorpresa dio paso al enojo y luego a algo más frío, más calculador. ¿Revisaste mis cosas?, preguntó, con un tono de voz que nunca le había escuchado. ¿Entraste a mi habitación y husmeaste entre mis pertenencias? Y tú entraste a la mía y me robaste, respondí, sin retroceder. Te vi en la grabación de la cámara de seguridad, Roberto. Te vi llevándote mi dinero, mis joyas. Se quedó inmóvil, como si lo hubiera abofeteado. No negó nada, no intentó justificarse. Solo me miró con una expresión que no supe interpretar. No sabes de lo que estás hablando, dijo finalmente, pasando junto a mí para dirigirse a su habitación. No tienes idea de lo que está pasando. Entonces explícamelo, pedí, siguiéndolo. Dime por qué mi hijo, al que le he dado todo, al que he sacrificado todo, me está robando. Se detuvo en la puerta de su habitación y se volvió para mirarme. Por un momento, creí ver al niño que una vez había sido, vulnerable, asustado, pero fue solo un instante antes de que volviera a colocarse esa máscara de indiferencia. No lo entenderías, respondió, y cerró la puerta, dejándome en el pasillo con más preguntas que respuestas, y un dolor en el pecho que me quitaba el aliento. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Roberto se repetían en mi cabeza. No lo entenderías. ¿Qué no entendería? ¿Qué podría justificar que me robara, que traicionara mi confianza de esa manera? A la mañana siguiente, cuando me levanté, Roberto ya se había marchado al trabajo. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. Lo siento por lo de anoche. Hablaremos cuando regrese. Pasé el día en un estado de ansiedad constante, esperando su regreso, anticipando esa conversación que tal vez aclarara todo o tal vez confirmara mis peores temores. Pero Roberto no volvió esa noche, ni la siguiente. Desapareció durante 3 días, sin responder mis llamadas, sin dar señales de vida. Estaba desesperada, dividida entre la preocupación por su seguridad y la rabia por su comportamiento. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Acaso esa misteriosa Valeria tendría las respuestas que yo buscaba? Al 4.º día, cuando ya estaba considerando ir a la policía, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer, con una voz joven pero seria. Señora Guadalupe Herrera, soy Valeria Mendoza. Necesitamos hablar sobre su hijo Roberto. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro, cerca de la catedral. Llegué temprano, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. No sabía quién era esta Valeria, ni qué relación tenía con mi hijo, pero algo me decía que ella tenía las respuestas que yo buscaba desesperadamente. La reconocí en cuanto entró al local. Era una joven hermosa, de unos 25 años, con el cabello negro recogido en una coleta y unos ojos oscuros que recorrieron el lugar hasta encontrarse con los míos. Vestía con sencillez pero elegancia, pantalón negro, blusa blanca, como si viniera de una oficina. Se acercó a mi mesa y me tendió la mano. Señora Herrera, gracias por venir. ¿Dónde está mi hijo?, pregunté directamente, sin corresponder a su saludo. No tenía paciencia para formalidades. Se sentó frente a mí, manteniendo una compostura que me irritó. ¿Cómo podía estar tan tranquila cuando yo estaba deshecha de preocupación? Roberto está bien, respondió, con una voz suave pero firme. Se está quedando en mi departamento por ahora. ¿Quién eres tú? ¿Qué relación tienes con mi hijo? Valeria suspiró, como si estuviera preparándose para una conversación difícil. Soy su novia desde hace 1 año, y también soy abogada. Trabajo en el despacho Morales y Asociados. Me quedé sin palabras por un momento. ¿1 año? ¿Mi hijo había tenido una novia durante 1 año y nunca me lo había mencionado? ¿Por qué nunca te conocí? ¿Por qué Roberto nunca te llevó a casa? Porque nuestra relación es complicada, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y porque hay cosas de la vida de Roberto que usted desconoce. Sentí que la rabia volvía a apoderarse de mí. ¿Cómo qué? ¿Cómo el hecho de que me ha estado robando? ¿De que ha traicionado mi confianza? ¿De eso estamos hablando? Valeria no pareció sorprenderse ante mi arrebato. Mantuvo la calma, sus ojos fijos en los míos. Señora Herrera, estoy aquí porque Roberto me pidió que hablara con usted, que le explicara todo. ¿Y por qué no viene él mismo a darme explicaciones? ¿Tan cobarde es que manda a su novia a dar la cara por él? No es cobardía, respondió ella,
y por primera vez noté un destello de emoción en su voz. Es vergüenza y miedo de decepcionarla aún más. Sus palabras me desarmaron momentáneamente. A pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia, seguía siendo su madre, y la idea de que mi hijo sintiera vergüenza ante mí me dolía casi tanto como su traición. ¿Qué está pasando, Valeria? Necesito saberlo todo. Ella asintió y comenzó a hablar. Lo que me contó en esa cafetería, durante las siguientes 2 horas, cambió para siempre la forma en que veía a mi hijo, a mi familia y a mi propia vida. Roberto había empezado a jugar a las apuestas poco después de entrar a trabajar en el banco. Al principio eran pequeñas cantidades, apuestas deportivas con sus compañeros de trabajo, pero pronto la adicción se apoderó de él. Empezó a frecuentar casinos clandestinos, a apostar cantidades cada vez mayores. Ganaba a veces, pero perdía mucho más a menudo. Y cuando el dinero de su salario no fue suficiente, comenzó a pedir préstamos a agiotistas, a personas peligrosas que ahora le exigían pagos con intereses exorbitantes. ¿Por qué no me pidió ayuda a mí?, interrumpí, con lágrimas en los ojos. Soy su madre, hubiera hecho cualquier cosa por él. Precisamente por eso, respondió Valeria, porque usted ya ha hecho demasiado por él, porque no quería ser una carga más. Y entonces me contó sobre cómo nos habíamos conocido ella y Roberto, no en el banco como yo había imaginado, sino en una reunión de jugadores anónimos. Valeria no era jugadora, acudía a las reuniones para apoyar a su hermano, que también luchaba contra la adicción. Roberto había comenzado a asistir hace 8 meses, intentando controlar su problema. Se habían hecho amigos primero, luego algo más. He estado ayudándolo legalmente, continuó ella, intentando negociar con sus acreedores, estableciendo planes de pago. Pero algunos de estos hombres no son personas razonables, señora Herrera. ¿Y el dinero que me robaba era para pagar estas deudas? Valeria asintió, con una expresión de tristeza. Sé que no hay justificación para lo que hizo, traicionar su confianza de esa manera, pero estaba desesperado. Estos hombres lo habían amenazado, no solo a él, sino también a usted y a su abuela. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Mi hijo había puesto en peligro a mi madre? ¿A mí? ¿Cuánto debe?, pregunté, intentando mantener la calma. Mucho, respondió ella. Más de lo que podría pagar con su salario en varios años. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi hijo, mi Roberto, atrapado en una adicción, endeudado con criminales, robándome para pagar sus deudas. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Quiero verlo, dije finalmente. Necesito hablar con él. Él quiere lo mismo, respondió Valeria, pero tiene miedo de su reacción, de su rechazo. Es mi hijo, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Podrá haberme decepcionado, podrá haberme herido profundamente, pero sigue siendo mi hijo. Mientras conducía hacia el departamento de Valeria, donde me esperaba Roberto, mi mente viajó al pasado, a los años después de la muerte de Fernando, cuando de repente me convertí en madre y padre a la vez, para un niño de 12 años que acababa de perder a su héroe. Recordé las noches en que Roberto lloraba en silencio en su cama, creyendo que yo no podía oírlo, cómo me sentaba a su lado, le acariciaba el cabello y le contaba historias sobre su padre, sobre el hombre maravilloso que había sido, sobre cuánto lo había amado. Recordé los sacrificios, los turnos dobles en la escuela, las clases particulares los fines de semana, para poder pagar la universidad privada a la que tanto había querido asistir Roberto, cómo posponía mis propias necesidades, cómo ahorraba cada peso pensando siempre en su futuro. Recordé la graduación de Roberto, el orgullo que sentí al verlo recibir su diploma, cómo me había abrazado fuerte, con lágrimas en los ojos, y me había dicho: todo esto es gracias a ti, mamá. Te prometo que no te voy a defraudar. Y ahora estábamos aquí, él, escondiéndose de mí después de haberme robado. Yo, conduciendo para enfrentarme a una verdad que jamás habría imaginado. El departamento de Valeria era pequeño pero acogedor, en un edificio moderno del barrio de Angelópolis. Cuando entré, Roberto estaba de pie en medio de la sala, con una expresión de miedo y vergüenza que me recordó al niño que había sido. Se veía desaliñado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Nos quedamos mirándonos en silencio, la tensión tan palpable que casi podía tocarse.
Valeria murmuró algo sobre dejarnos solos y se retiró discretamente a otra habitación. «Mamá», comenzó Roberto con voz quebrada. Yo no lo dejé terminar. En 3 pasos crucé la distancia que nos separaba y lo abracé. Sentí su cuerpo tensarse por la sorpresa y luego relajarse mientras correspondía a mi abrazo. Y entonces comenzó a llorar, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, como cuando era un niño y se caía de la bicicleta o se peleaba con un compañero de escuela. «Lo siento tanto, mamá», dijo entre lágrimas. «Lo siento tanto». Lo dejé llorar, acariciándole la espalda como había hecho tantas veces a lo largo de su vida. Cuando finalmente se calmó, nos sentamos en el sofá y hablamos durante horas. Me contó todo, desde el principio, cómo había empezado a jugar por diversión, cómo poco a poco se había convertido en una obsesión incontrolable, cómo el miedo y la vergüenza le habían impedido pedirme ayuda. «Siempre has sido tan fuerte, mamá», me dijo, con los ojos todavía húmedos. «Siempre has tenido todas las respuestas, todas las soluciones. Enfrentaste la muerte de papá, nos mantuviste a flote, me diste educación, cuidaste de la abuela, y yo, al primer problema serio en mi vida, me derrumbé. Me sentía un fracaso comparado contigo». Sus palabras me sorprendieron. Yo nunca me había visto como una mujer especialmente fuerte. Solo había hecho lo que tenía que hacer, un día tras otro, porque no había otra opción, porque ser madre significaba seguir adelante, incluso cuando parecía imposible. «Hijo», respondí, tomando sus manos entre las mías. «La verdadera fuerza no está en no cometer errores, está en reconocerlos, en pedir ayuda cuando la necesitas, en levantarte después de caer». Esa noche, Roberto regresó a casa conmigo. Mi madre lo recibió con lágrimas de alegría, creyendo que simplemente había estado unos días en casa de un amigo. No le contamos la verdad, acordando protegerla de una preocupación que su corazón débil no necesitaba. En los días siguientes, elaboramos un plan. Roberto transferiría su deuda a un banco, con la ayuda legal de Valeria, para alejarse de los agiotistas. Yo usaría mis ahorros para la jubilación como garantía del préstamo. Él continuaría asistiendo a las reuniones de jugadores anónimos y comenzaría terapia psicológica. Vendería su auto para contribuir al pago inicial. No sería fácil. Habría años difíciles por delante, años de pagos estrictos, de presupuestos ajustados, pero lo haríamos juntos, como familia. Una noche, mientras cenábamos los 3 en la cocina, mi madre, Roberto y yo, como en los viejos tiempos, sentí una extraña paz. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de la incertidumbre del futuro, sabía que superaríamos esto. Mi hijo había cometido errores, graves errores, pero también estaba enfrentándolos con valentía, asumiendo su responsabilidad, buscando ayuda, y yo estaría a su lado en cada paso del camino, no porque fuera perfecto, sino porque era mi hijo, y el amor de una madre, como bien sabía, no tiene condiciones. Lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar, era que nuestra historia apenas comenzaba, que lo peor estaba aún por venir. Habían pasado 3 meses desde que descubrí la verdad sobre Roberto. Las cosas parecían estar mejorando gradualmente. Mi hijo asistía religiosamente a sus reuniones de jugadores anónimos. Había comenzado terapia con un psicólogo especializado en adicciones y con la ayuda de Valeria, había logrado transferir la mayor parte de sus deudas a un préstamo bancario con un interés razonable. Yo había tenido que hipotecar nuevamente la casa que tanto me había costado pagar, pero lo hice sin dudarlo. Mi hijo estaba luchando por recuperarse, por reconstruir su vida, y yo haría cualquier cosa para apoyarlo. Valeria se había convertido en una presencia constante en nuestra familia. Venía a cenar casi todos los domingos, y mi madre la adoraba. «Esta muchacha es un ángel», decía siempre doña Concha. Dios la puso en el camino de nuestro Roberto, y yo estaba de acuerdo. Valeria era inteligente, compasiva, y tenía una paciencia infinita con mi hijo. Lo apoyaba en su recuperación sin juzgarlo, pero también sin permitirle excusas. Era exactamente lo que Roberto necesitaba. El único problema era que todavía quedaba una deuda pendiente. La más grande y la más peligrosa, 180,000 pesos que Roberto debía a un hombre llamado Joaquín Esparza, conocido en ciertos círculos como el Tiburón. Era un prestamista despiadado que operaba al margen de la ley y que, según Valeria, tenía conexiones con el crimen organizado. «No podemos negociar con él como con los demás», me había explicado.
Es demasiado peligroso. Tenemos que pagar la totalidad de la deuda y pronto. Pero 180,000 pesos no era una cantidad que pudiéramos conseguir fácilmente. Yo ya había usado todos mis ahorros, hipotecado la casa, vendido las pocas joyas de valor que tenía. Roberto había vendido su auto y ahora iba al trabajo en transporte público. Valeria también había aportado lo que podía de sus propios ahorros. «Tengo una idea», dijo Roberto una noche, mientras cenábamos los tres. «Hay un torneo de póker en Mexicali la próxima semana. El premio para el ganador es de 300,000 pesos. Valeria y yo intercambiamos miradas de preocupación. «Roberto», comenzó ella con suavidad, «sabes que no puedes volver a jugar. Es parte de tu recuperación, parte de nuestro acuerdo». Lo sé», respondió él rápidamente. «Pero esto es diferente. No sería por la emoción del juego, sino por necesidad. Una única vez para conseguir el dinero que necesitamos para pagar a Esparza de una vez por todas». «Es demasiado arriesgado», argumenté. «¿Y si pierdes? No solo perderíamos la cuota de inscripción, sino que podrías recaer en tu adicción. Confía en mí, mamá», me pidió, con esa mirada intensa que tanto me recordaba a su padre. «Soy bueno en el póker, muy bueno. Si no fuera por las apuestas deportivas, por los juegos de azar donde todo depende de la suerte, nunca hubiera tenido problemas. El póker es diferente. Es un juego de habilidad, de estrategia. Aún así», intervino Valeria, «es un juego de azar. Y para alguien en recuperación, cualquier forma de juego puede ser un desencadenante». La discusión continuó durante días. Roberto insistía en que era nuestra mejor opción, quizás la única, para conseguir el dinero necesario. Valeria y yo nos manteníamos firmes en nuestra negativa. La tensión en casa aumentaba con cada día que pasaba. Finalmente, una noche, Roberto pareció rendirse. «Está bien», dijo, con un suspiro de resignación. «Buscaremos otra solución». Me sentí aliviada, creyendo que habíamos superado esta crisis, pero mi alivio duró poco. Una semana después, Roberto desapareció nuevamente. No volvió del trabajo, no respondió a mis llamadas, no dejó ninguna nota. Valeria tampoco sabía dónde estaba. Estaba tan preocupada como yo. «Creo que ha ido a Mexicali», me dijo cuando vino a casa después de que la llamé desesperada. «El torneo de póker es este fin de semana». Sentí que me faltaba el aire. Mi hijo había mentido, había ignorado nuestras súplicas, había recaído en su adicción. Todos los progresos de los últimos meses parecían haberse evaporado en un instante. «¿Cómo pudo hacerlo?», pregunté, más a mí misma que a Valeria. «Después de todo lo que hemos pasado, después de todas nuestras conversaciones, la adicción es una enfermedad muy poderosa», respondió ella, aunque podía ver que también estaba profundamente decepcionada. «Y el miedo es un motivador aún más fuerte. Roberto está aterrorizado por la deuda con Esparza. Pasamos el fin de semana en un estado de ansiedad constante, esperando noticias, temiendo lo peor. Mi madre notó que algo andaba mal, pero le dijimos que Roberto había ido a un curso de capacitación del banco en otra ciudad. El domingo por la noche, finalmente recibimos una llamada. Era Roberto. Había perdido. No solo no había ganado el torneo, sino que había pedido prestado dinero a otros jugadores para seguir apostando cuando se quedó sin fondos. Ahora debía 50,000 pesos más, además de los 180,000 que ya debía a Esparza. «Lo siento mucho, mamá», dijo, con la voz quebrada por el llanto. «Lo arruiné todo. Vuelve a casa», le dije, tragándome mi decepción, mi rabia. «Hablaremos cuando estés aquí». Pero Roberto no volvió esa noche, ni la siguiente. El martes por la mañana, cuando estaba preparando a mi madre para su cita con el cardiólogo, sonó el timbre de la puerta. Eran 2 hombres, vestidos con trajes caros, pero de mal gusto. Tenían una presencia amenazante, a pesar de sus sonrisas falsas. «¿Señora Guadalupe Herrera?», preguntó el más alto de los dos. «Sí, soy yo», respondí, con un mal presentimiento. «Venimos de parte del señor Esparza», dijo el otro hombre, bajando la voz para que mi madre, que estaba en la sala, no pudiera escuchar. «Necesitamos hablar con su hijo Roberto». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «Mi hijo no está en casa en este momento», respondí, intentando mantener la calma. «¿Puedo ayudarlos en algo?». Los hombres intercambiaron miradas. «El señor Esparza está perdiendo la paciencia», dijo el primero. «Su hijo tiene una deuda pendiente que debe ser pagada inmediatamente.
Si no lo encontramos a él, tendremos que hablar con usted o con otros miembros de su familia. La amenaza velada estaba clara. Estos hombres no dudarían en hacernos daño si Roberto no pagaba. Por favor, díganle al señor Esparza que estamos trabajando para reunir el dinero, dije, con una firmeza que no sentía. Mi hijo pagará todo lo que debe. Solo necesitamos un poco más de tiempo. El tiempo se acabó, señora, respondió el segundo hombre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tiene hasta el viernes. Después de eso, vendremos a cobrar de otra manera. Se marcharon, dejándome temblando en la puerta. Cuando me volví, vi a mi madre de pie en el pasillo, con una expresión de terror en su rostro. Había escuchado todo. «¿Qué está pasando, Lupita?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué amenazaron a nuestro Roberto?». Intenté calmarla. Le dije que era un malentendido, que no se preocupara, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche tuvo un episodio cardíaco y tuvimos que llevarla al hospital. Mientras esperaba en la sala de urgencias, llamé a Roberto decenas de veces, pero su teléfono seguía apagado. Finalmente, desesperada, llamé a Valeria. «Roberto está conmigo», me dijo, con una voz que delataba que había estado llorando. «Llegó anoche, completamente borracho y deshecho. Está durmiendo ahora. Dile que unos hombres vinieron a casa», respondí, sin poder controlar el temblor de mi voz. Eran enviados de Esparza. Nos amenazaron, y mi madre los escuchó. Está en el hospital ahora. Tuvo un episodio cardíaco. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego escuché un sollozo ahogado. «Lo siento mucho, Lupita», dijo Valeria. «Esto es una pesadilla. Necesito que Roberto venga al hospital», insistí. «Su abuela está preguntando por él. Lo despertaré y lo llevaré yo misma», prometió. Una hora después, Roberto y Valeria llegaron al hospital. Mi hijo tenía un aspecto terrible, ojos enrojecidos, barba de varios días, ojeras profundas, pero lo peor era su expresión, una mezcla de culpa, vergüenza y desesperación que me rompió el corazón. «¿Cómo está la abuela?», preguntó, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Estable, pero débil», respondí. «El doctor dice que el susto pudo haber precipitado el episodio. Su corazón está muy dañado, Roberto». Vi cómo se estremecía ante mis palabras, el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. «Todo esto es mi culpa», dijo, con voz apenas audible. «Si no fuera por mí, por mis errores, por mi debilidad, ahora no es momento para lamentaciones», lo interrumpí. «Tenemos que encontrar una solución. Esos hombres volverán el viernes, y no creo que se vayan con las manos vacías esta vez». Valeria, que había estado en silencio, habló finalmente. «Tengo una idea», dijo, mirándome primero a mí y luego a Roberto. «Pero no va a gustarte». «¿Qué idea?», pregunté, dispuesta a considerar cualquier opción en este punto. «Mi padre», respondió, con evidente incomodidad. «Él tiene dinero, mucho dinero». Roberto la miró con sorpresa. «¿Tu padre? Pero si siempre has dicho que no tienes relación con él, que te negaste a trabajar en su despacho porque no compartes sus valores». «Y es cierto», respondió ella. «Mi padre es complicado. Ha representado a personas que no deberían ser representadas. Ha hecho negocios que no deberían hacerse. Por eso me fui de casa a los 18 años. Por eso estudié Derecho por mi cuenta, sin su ayuda. ¿Y crees que nos ayudaría?», pregunté, escéptica. «Por mí, sí», respondió Valeria, con una seguridad que me sorprendió. «A pesar de todo, sigue siendo mi padre y yo su única hija. Nunca le he pedido nada, nunca he aceptado su dinero. Si le digo que es importante para mí, que es una emergencia», la idea me incomodaba profundamente. No conocía al padre de Valeria, pero por lo que ella había insinuado en conversaciones anteriores, no parecía ser una persona de principios éticos sólidos, pero estábamos desesperados. La vida de mi madre, nuestra seguridad, todo estaba en juego. «Hazlo», dijo Roberto, antes de que yo pudiera responder. «Habla con tu padre, pídele el dinero. Yo te lo devolveré. Te juro que trabajaré día y noche si es necesario, pero no puedo permitir que mi abuela sufra más por mi culpa. No puedo poner a mi madre en peligro». Valeria asintió, sacó su teléfono y salió de la sala de espera para hacer la llamada. Nos quedamos Roberto y yo solos, en un silencio incómodo que parecía pesar toneladas. «No puedo perdonarme a mí mismo, mamá», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Todo esto
Es como una pesadilla de la que no puedo despertar. Cada decisión que tomo, cada paso que doy, parece llevarnos más profundo en este agujero. Lo miré, a este hombre joven que era mi hijo, que una vez había sido un niño inocente con toda la vida por delante, y sentí una mezcla de emociones contradictorias: amor, decepción, rabia, compasión. Roberto, dije, tomando sus manos entre las mías, has cometido errores graves, decisiones terribles, has puesto en peligro a nuestra familia, has traicionado mi confianza una y otra vez. Él bajó la cabeza, aceptando mis palabras como golpes merecidos. Pero, continué, si algo he aprendido en esta vida, es que todos merecemos una segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta si es necesario, porque somos humanos, y los humanos nos equivocamos. Lo importante es aprender, crecer, no rendirse nunca. Levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. No sé si merezco tu perdón, tu apoyo, después de todo lo que he hecho. No se trata de merecer, respondí, sintiendo mis propias lágrimas correr por mis mejillas. Se trata de amar, y yo te amo, hijo mío, con todos tus defectos, con todos tus errores. Nos abrazamos allí, en la fría sala de espera del hospital, llorando juntos por lo que habíamos perdido y por lo que todavía podíamos salvar. Valeria regresó unos minutos después, con una expresión indescifrable en su rostro. ¿Qué dijo tu padre?, preguntó Roberto, separándose de mí pero manteniendo mi mano entre las suyas. Dijo que nos ayudará, respondió ella, con una voz extrañamente distante, pero con una condición. ¿Qué condición?, pregunté, con un mal presentimiento. Valeria respiró hondo antes de responder. Quiere conocerte, Roberto. Quiere que vayas a su casa mañana para hablar en persona. ¿Por qué?, preguntó mi hijo confundido. ¿Por qué querría conocerme? Porque... Valeria dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque quiere asegurarse de que el hombre por el que su hija está arriesgando tanto vale la pena. Algo en su tono, en su expresión, me hizo sospechar que había más en esta historia de lo que ella estaba dispuesta a compartir. Pero en ese momento, con mi madre en una cama de hospital y amenazas pendiendo sobre nuestras cabezas, no tenía energía para indagar más. Iré, dijo Roberto con determinación. Haré lo que sea necesario para solucionar esto de una vez por todas. Lo que ninguno de nosotros sabía entonces era que esa reunión, ese encuentro aparentemente necesario para obtener la ayuda financiera que tanto necesitábamos, cambiaría nuestras vidas para siempre, y no de la manera que esperábamos. El padre de Valeria no solo conocía a Joaquín Esparza, era su socio en varios negocios turbios, incluyendo una red de casinos ilegales donde Roberto había perdido la mayor parte de su dinero. La trampa estaba tendida, y nosotros, ciegos por la desesperación y el miedo, caminábamos directamente hacia ella. El miércoles, Roberto fue a la casa del padre de Valeria, ubicada en una exclusiva zona residencial de Puebla. Yo me quedé en el hospital con mi madre, quien finalmente había sido estabilizada pero seguía bajo observación. Valeria acompañó a Roberto, visiblemente nerviosa por el encuentro. Esperé noticias durante toda la tarde, revisando constantemente mi teléfono. Finalmente, cerca de las 8 de la noche, recibí un mensaje de Roberto. Todo salió bien. Te explico cuando llegue al hospital. Una hora después, mi hijo y Valeria entraron a la habitación donde mi madre dormía, conectada a monitores que registraban sus constantes vitales. Ambos tenían una expresión extraña, como si acabaran de presenciar algo perturbador. Salimos al pasillo para poder hablar sin despertar a doña Concha. Y allí, bajo la fría luz fluorescente del hospital, Roberto me contó lo que había ocurrido en la casa de Alfredo Mendoza, el padre de Valeria. Ese hombre, comenzó, con una voz que apenas reconocí, no es simplemente un abogado exitoso, mamá. Es un criminal, un narcotraficante que usa su despacho legal como fachada. Miré a Valeria, esperando una negación, pero ella solo bajó la cabeza, confirmando silenciosamente las palabras de mi hijo. Nos recibió en su despacho privado, continuó Roberto. Todo el lugar estaba lleno de lujos, de cosas ostentosas. Nos ofreció whisky, cigarros, como si fuera una reunión social. Pero sus ojos eran fríos, calculadores. Roberto me explicó que, después de una breve conversación superficial, Alfredo Mendoza había despachado a Valeria con un pretexto, dejándolos solos. Y entonces la verdadera naturaleza de la reunión se había revelado. Me dijo que sabía todo sobre mi deuda con Esparza, sobre el torneo de póker,
sobre nuestros problemas financieros. Parecía saberlo todo, mamá, como si nos hubiera estado vigilando. ¿Y qué quería?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. «Quiere que trabaje para él», respondió Roberto, con una mezcla de miedo y rabia. «Dice que tengo talentos que le serían útiles. Mi experiencia en el banco, mi conocimiento de finanzas. Quiere que le ayude a lavar dinero». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi hijo, mi Roberto, atrapado en las garras de un narcotraficante. Era peor de lo que podía haber imaginado. «¿Y si te niegas?», pregunté, aunque temía conocer la respuesta. Dijo que no solo no nos ayudaría con la deuda de Esparza, sino que se aseguraría de que nunca pudiéramos pagarla, que tiene suficiente influencia para destruirnos por completo. Y mencionó a la abuela. Mamá, mencionó que sería una lástima que el hospital cometiera un error con su medicación. La amenaza velada me hizo sentir náuseas. Miré a Valeria, quien había permanecido en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Tú lo sabías?», le pregunté, incapaz de ocultar mi acusación. «¿Sabías quién era realmente tu padre cuando nos sugeriste pedirle ayuda?». «No pensé que llegaría tan lejos», respondió ella, con voz temblorosa. «Sabía que mi padre tenía negocios turbios. Siempre lo supe. Por eso me alejé de él. Por eso rehusé su dinero, su ayuda. Pero nunca imaginé que usaría esta situación para esto». Roberto se acercó a ella y la abrazó, protector. A pesar de todo, pude ver que el amor entre ellos era real, sincero. Valeria era tan víctima de su padre como nosotros. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté, sintiendo que las opciones se nos agotaban. «No lo sé», admitió Roberto. «Me dio hasta mañana para darle una respuesta. Si acepto, pagará la deuda con Esparza. Si no...». El silencio que siguió era más elocuente que cualquier amenaza explícita. Esa noche, mientras velaba el sueño intranquilo de mi madre en el hospital, tomé una decisión. No permitiría que mi hijo se convirtiera en un criminal. No permitiría que Alfredo Mendoza destruyera lo que quedaba de nuestra familia. De alguna manera, encontraría una solución. A la mañana siguiente, cuando Roberto y Valeria llegaron al hospital, les comuniqué mi plan. «Vamos a vender la casa», anuncié, con una determinación que no admitía réplica. «Es lo único de valor que nos queda. Con el dinero pagaremos la deuda de Esparza y nos mudaremos a otra ciudad, lejos de aquí, lejos de Mendoza». «Pero mamá», protestó Roberto, «esa casa ha estado en nuestra familia por generaciones. Es tu hogar, el hogar de la abuela». «Es solo una casa, hijo», respondí. «Solo ladrillos y cemento. Lo importante es que estemos juntos, que estemos a salvo». «No funcionará», intervino Valeria con un tono de derrota. «Mi padre tiene conexiones en todas partes. Nos encontraría donde fuéramos. Entonces iremos más lejos», insistí. «A Estados Unidos si es necesario. Tengo una prima en Chicago que podría ayudarnos al principio». «La abuela no sobreviviría a un viaje así», argumentó Roberto. «Y sin documentos legales, ¿cómo viviríamos allá? ¿De qué trabajaríamos?». «Encontraremos la manera», respondí, aunque sabía que sus objeciones eran válidas. «Siempre la hemos encontrado». Pero mientras discutíamos posibilidades cada vez más desesperadas, una enfermera entró apresuradamente a la habitación. «Señora Herrera», dijo, con una expresión grave, «su madre está teniendo otro episodio cardíaco. Necesitamos que salgan de la habitación inmediatamente». Las siguientes horas fueron un borrón de médicos corriendo, máquinas pitando, oraciones susurradas en la capilla del hospital. Mi madre sobrevivió, pero apenas. El doctor nos advirtió que su corazón estaba extremadamente debilitado, que cada nuevo episodio podría ser el último. «Necesita tranquilidad absoluta», nos dijo. «Nada de sobresaltos, nada de preocupaciones, y si es posible, un entorno familiar, cómodo. El hospital es estresante, especialmente para los pacientes mayores». Esa noche, mientras Roberto y yo cenábamos en la cafetería del hospital, un plan comenzó a formarse en mi mente. Un plan desesperado, arriesgado, pero que podría ser nuestra única salida. «Voy a aceptar la oferta de Mendoza», dijo Roberto de repente, interrumpiendo mis pensamientos. «No veo otra opción. No podemos huir. No podemos vender la casa a tiempo. Y no puedo arriesgar la vida de la abuela». «No», respondí firmemente. «No lo harás. Tengo una idea». Le conté mi plan. Era peligroso. Podía salir terriblemente mal, pero si funcionaba,
Nos libraría tanto de Esparza como de Mendoza. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Roberto, mirándome con una mezcla de asombro y preocupación. Es arriesgado, y tendrías que... Estoy segura, lo interrumpí. Soy tu madre, Roberto. Haría cualquier cosa para protegerte, para proteger a nuestra familia. Al día siguiente, le pedí a Valeria que concertara una reunión con su padre, pero esta vez sería yo quien iría a verlo, no Roberto. Mi hijo no trabajará para usted, le dije a Alfredo Mendoza apenas entré en su lujoso despacho, sin esperar a que me ofreciera asiento o me saludara formalmente. Pero yo tengo algo que podría interesarle. El hombre, un cincuentón de aspecto refinado pero con ojos duros como el pedernal, me miró con curiosidad. ¿Y qué podría ser eso, señora Herrera?, preguntó, con un tono condescendiente que me enfureció pero que ignoré. Información, respondí, manteniendo la calma, sobre una investigación federal que está en curso y que lo tiene a usted como principal objetivo. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, un destello de preocupación que desapareció tan rápido como apareció. No sé de qué me habla, respondió, aunque su lenguaje corporal decía lo contrario. Mi primo, Carlos Herrera, trabaja en la fiscalía. Continué, agradeciendo mentalmente a Carmen, mi amiga y colega, cuyo hermano efectivamente ocupaba un puesto importante en la Fiscalía Anticorrupción. Me ha confiado cierta información, creyendo que no tenía relevancia para mí. Información sobre un operativo que se llevará a cabo la próxima semana, dirigido a desmantelar una red de lavado de dinero que opera a través de varios despachos legales en Puebla. Mendoza se mantuvo impasible, pero noté cómo sus nudillos se blanqueaban mientras apretaba el borde de su escritorio. Eso suena como una historia muy interesante, señora Herrera, dijo finalmente. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo y con la situación de su hijo? Simple, respondí. Usted cancela la deuda de mi hijo con Esparza, nos deja en paz a todos, incluida su hija, y yo me aseguraré de que mi primo pierda ciertos documentos clave para la investigación, documentos que lo vinculan directamente a usted. ¿Me está chantajeando?, preguntó, con una sonrisa incrédula. Lo veo más como un intercambio de favores, respondí, sosteniendo su mirada sin pestañear. Usted nos ayuda con nuestro problema, yo lo ayudo con el suyo. Mendoza se reclinó en su silla, estudiándome con una expresión que no supe interpretar. ¿Estaba considerando mi oferta? ¿Estaba planeando cómo deshacerse de mí? ¿Sabe, señora Herrera?, dijo finalmente. La había subestimado. Pensé que era solo una maestra de secundaria desesperada por salvar a su hijo irresponsable. Pero veo que hay más en usted de lo que aparenta. No respondí, esperando su decisión, preparada para cualquier reacción. Muy bien, dijo finalmente. Aceptaré su propuesta. La deuda de su hijo con Esparza quedará saldada, pero quiero ver esos documentos primero. Por supuesto, respondí. Los tendré para usted mañana. Salí de su despacho con las piernas temblorosas pero con la cabeza alta. Había mentido descaradamente. Había arriesgado todo en un farol desesperado. No había ninguna investigación federal. No había documentos comprometedores. Solo una intuición, basada en la expresión de Mendoza cuando mencioné la operación anticorrupción, de que había tocado un nervio sensible. Ahora solo quedaba esperar y ver si había mordido el anzuelo. Esa noche, cuando llegué al hospital, encontré a Roberto y a Valeria en la sala de espera. Ambos se levantaron de un salto al verme. ¿Cómo fue?, preguntó Roberto ansioso. ¿Funcionó? No lo sé todavía, respondí honestamente. Tu padre parecía interesado, le dije a Valeria, pero pidió ver los documentos que mencioné. ¿Qué documentos?, preguntó ella confundida. Pensé que todo era un farol. Y lo es, confirmé. Pero necesitamos algo convincente para mañana. Algo que parezca oficial, que le haga creer que realmente existe esa investigación. Valeria asintió lentamente. Creo que puedo ayudar con eso, dijo, con una determinación nueva en su voz. En el despacho donde trabajo tenemos acceso a documentos federales, formatos oficiales. Podría crear algo que parezca auténtico. ¿Estás dispuesta a hacer eso?, preguntó Roberto sorprendido. Es falsificación de documentos. Podrías perder tu licencia como abogada si alguien se entera. Estoy dispuesta, respondió ella con firmeza. Tu familia ha arriesgado todo por ti, Roberto. Creo que es mi turno de arriesgar algo por ustedes. La abracé, conmovida por su lealtad, por su valentía. En ese momento supe que, pasara lo que pasara, Valeria ya era parte de nuestra familia. Esa noche, mientras Roberto se quedaba en el hospital con su abuela,
Valeria y yo trabajamos hasta la madrugada, creando documentos que parecieran proceder de la Fiscalía Anticorrupción. Utilizamos papel oficial que ella tomó prestado de su despacho, sellos que escaneó y modificó. Redactamos informes que mencionaban a Mendoza y sus empresas en relación con una supuesta investigación por lavado de dinero. Era un trabajo peligroso, potencialmente ilegal, pero estábamos luchando por nuestras vidas, por nuestro futuro. A la mañana siguiente, con los falsos documentos en un sobre Manila, volví al despacho de Mendoza. Esta vez, me hizo esperar casi 1 hora antes de recibirme. Un claro intento de demostrar poder, de ponerme en mi lugar. Pero cuando finalmente entré en su oficina, noté algo diferente en su actitud. Una tensión, una ansiedad que no había estado allí el día anterior. «Los documentos», dijo, extendiendo la mano sin preámbulos. Le entregué el sobre y observé cómo revisaba meticulosamente cada página, cada sello, cada firma. Su expresión se oscurecía con cada documento que leía. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó finalmente, mirándome con una mezcla de sospecha y respeto. «Ya le dije, mi primo trabaja en la fiscalía», respondí, manteniendo mi mentira. «Estos son solo copias, por supuesto. Los originales siguen en los archivos oficiales, al menos por ahora». Mendoza guardó silencio durante varios minutos, considerando sus opciones. Finalmente, tomó su teléfono y marcó un número. «Joaquín», dijo cuando le respondieron. «Sobre el asunto del joven Díaz. Sí, considéralo resuelto. La deuda está cancelada». Hizo una pausa, escuchando. «No me interesa lo que pienses. Es mi decisión final». Colgó y me miró fijamente. «Está hecho. Su hijo ya no debe nada a Esparza». Sentí un alivio tan intenso que temí que mis piernas cedieran. «¿Y qué hay de nosotros?», pregunté. «¿Nos dejará en paz? ¿Incluida su hija?». «Valeria siempre ha sido libre de hacer lo que quiera», respondió, con un tono que sugería amargura. «Nunca he controlado su vida, aunque ella piense lo contrario». «¿Entonces tenemos un trato?», insistí, necesitando claridad absoluta. «Tenemos un trato, señora Herrera», confirmó. «Usted se asegura de que estos documentos y cualquier otra evidencia similar desaparezcan, y yo me olvidaré de que su hijo y usted existen». Asentí, me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta, sintiendo su mirada fija en mi espalda. Antes de salir me detuve y volví a mirarlo. «Una cosa más, señor Mendoza», dije. «Si algo nos sucede, a mi hijo, a mi madre, a mí o a Valeria, cualquier cosa, por pequeña que sea, estos documentos llegarán automáticamente a la fiscalía, a los periódicos, a todos los lugares que puedan causarle problemas. ¿Entendido?». Me miró durante un largo momento antes de asentir ligeramente. «Entendido, señora Herrera. Parece que subestimé a la maestra de matemáticas. Salí del edificio con paso firme, aunque por dentro temblaba como una hoja. No sabía si Mendoza había creído completamente nuestra farsa, si respetaría el acuerdo, si realmente estábamos a salvo. Pero por primera vez en meses, sentí que teníamos una oportunidad. Esa noche, cuando le conté a Roberto que la deuda estaba cancelada, que éramos libres, mi hijo lloró como no lo había visto llorar desde la muerte de su padre. Y mientras lo abrazaba, mientras sentía sus lágrimas mojar mi blusa, supe que había despertado algo dentro de mí que no sabía que existía. Una fuerza, una determinación feroz para proteger a los míos a cualquier precio. Ya no era solo Lupita, la maestra de matemáticas, la viuda de Fernando, la hija obediente. Era una mujer que había mirado a los ojos al peligro y no había pestañeado. Una mujer que había tomado su destino en sus propias manos. Y aunque el camino hacia la recuperación seguiría siendo largo y difícil, aunque todavía quedaban muchas heridas por sanar, sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. El despertar había sido doloroso, traumático, pero necesario. Y de alguna manera, en medio de toda esta oscuridad, había encontrado una luz que no sabía que existía dentro de mí. 2 semanas después de mi encuentro con Alfredo Mendoza, mi madre finalmente recibió el alta médica. Su condición seguía siendo delicada, pero los médicos consideraron que estaría mejor en casa, en un entorno familiar, siempre y cuando mantuviera reposo absoluto y siguiera estrictamente su tratamiento. Roberto había vuelto a asistir a sus reuniones de jugadores anónimos, ahora con un compromiso renovado. Valeria y él seguían juntos, su relación fortalecida por todo lo que habían enfrentado. Y yo intentaba procesar todo lo ocurrido, adaptar mi visión de mí misma y del mundo a esta nueva realidad.
La vida parecía estar volviendo lentamente a una apariencia de normalidad. Hasta que un día, mientras limpiaba el ático buscando una vieja silla mecedora que creí que sería más cómoda para mi madre, encontré una caja que no había visto en años. Era de madera oscura, con las iniciales FD grabadas en la tapa. Fernando Díaz, mi difunto esposo. La bajé con cuidado y la abrí, esperando encontrar viejos recuerdos, quizás algunas fotografías que había olvidado. Pero lo que hallé dentro me dejó sin aliento. Documentos, muchos documentos, títulos de propiedad, estados de cuenta bancarios, certificados de acciones, todos a nombre de Fernando, todos fechados años antes de su muerte, todos completamente desconocidos para mí. Entre los papeles, encontré una carta dirigida a mí, con la letra inconfundible de mi esposo. Con manos temblorosas, rompí el sello y comencé a leer. Mi querida Lupita, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Espero que haya sido después de una larga vida juntos, viendo crecer a nuestro Roberto, envejeciendo lado a lado como siempre soñamos. Pero si el destino ha decidido otra cosa, si te he dejado demasiado pronto, necesito que sepas algunas verdades que te he ocultado. Los documentos que acompañan esta carta son prueba de propiedades y cuentas bancarias que adquirí durante nuestros años juntos. Propiedades que nunca mencioné, dinero que nunca compartí. No porque no confiara en ti, mi amor, sino porque este dinero proviene de un lugar oscuro, de decisiones que tomé antes de conocerte y de las que nunca me he sentido orgulloso. Durante mi juventud, antes de decidir convertirme en maestro, trabajé como contador para hombres poderosos en Ciudad de México, hombres que operaban al margen de la ley, que necesitaban a alguien que supiera mover su dinero sin dejar rastro. Yo fui ese alguien, durante casi 5 años. Cuando te conocí, cuando me enamoré de ti y de tu pureza, de tu bondad, supe que tenía que alejarme de ese mundo. Y lo hice. Corté todos los lazos. Borré mis huellas lo mejor que pude. Pero el dinero que había ganado, las propiedades que había adquirido como pago por mis servicios, esas permanecieron. Nunca las usé. Nunca toqué ese dinero. Prefería que viviéramos humildemente con nuestros salarios de maestros a arriesgarme a que ese pasado volviera a nuestras vidas. Prefería verte hacer sacrificios, incluso sufrir carencias, antes que exponerte al peligro que ese dinero representaba. Fue cobarde, lo sé. Debí habértelo contado todo. Debí haberte dado la opción de decidir. Pero el miedo me paralizó. Miedo a perderte, a que me miraras con otros ojos si sabías la verdad, a que ese pasado nos alcanzara si utilizábamos esos recursos. Ahora todo es tuyo. Las propiedades, el dinero, todo. Úsalo como consideres mejor. Para tu futuro, para el de nuestro hijo. El tiempo habrá borrado cualquier rastro, cualquier peligro. Perdóname por haberte ocultado esto, mi Lupita. Perdóname por los sacrificios innecesarios, por las noches de preocupación, por cada momento en que te vi estirando nuestro presupuesto sabiendo que había otra opción que te negué por mi propio miedo. Te he amado más que a nada en este mundo. Tú y Roberto han sido la luz de mi vida, la redención que nunca creí merecer. Siempre tuyo, Fernando. Releí la carta una y otra vez, incapaz de procesar completamente lo que significaba. Mi Fernando, mi dulce y honesto Fernando, ¿había trabajado para criminales? ¿Había ocultado dinero, propiedades, durante todos nuestros años juntos? Me había visto luchar económicamente después de su muerte, sabiendo que existía esta caja, este tesoro escondido que podría haber aliviado todas mis penurias. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Rabia por el engaño, tristeza por los años de sacrificio innecesario, confusión ante esta nueva faceta de un hombre que creía conocer completamente, pero sobre todo, sentí una sensación abrumadora de ironía. Todo el dinero que había necesitado para la educación de Roberto, para los tratamientos de mi madre, para saldar la deuda con Esparza, todo había estado allí, escondido en mi propio ático. Durante años, pasé la noche revisando meticulosamente cada documento. Había 3 propiedades: un departamento en Ciudad de México, un terreno en las afueras de Puebla y una pequeña casa en Cuernavaca, todas alquiladas por una agencia inmobiliaria, todas generando ingresos que iban a una cuenta bancaria que yo desconocía por completo. Y luego estaban las cuentas bancarias, 2 en México, 1 en Estados Unidos. Cuando sumé los montos, casi me desmayo. Más de 15 millones de pesos en total.
Una fortuna que había estado a mi alcance durante todos estos años de carencias y sacrificios. No sabía qué hacer con esta información, con esta riqueza inesperada. ¿Debía contárselo a Roberto? ¿A mi madre? ¿Debía simplemente empezar a utilizar el dinero, como si siempre hubiera estado allí? ¿O había algún peligro, como temía Fernando, en reclamar estas propiedades, estas cuentas? Decidí consultar con alguien que pudiera entender las implicaciones legales. Valeria. A la mañana siguiente, la invité a tomar un café mientras Roberto estaba en el trabajo y mi madre descansaba. «Necesito tu consejo profesional», le dije, después de asegurarme de que estábamos solas. «Y necesito que esto quede entre nosotras, al menos por ahora». Le mostré la carta de Fernando y algunos de los documentos. Vi cómo sus ojos se agrandaban a medida que entendía lo que estaba viendo. «Lupita», dijo finalmente, Esto es una fortuna». «Lo sé», respondí. «La pregunta es, ¿puedo reclamarla legalmente? ¿Hay algún riesgo en hacerlo?» Fernando parecía pensar que este dinero estaba manchado, de alguna manera. Valeria estudió los documentos con ojo crítico, su mente legal evaluando cada detalle. «Todo parece estar en orden», dijo después de un largo silencio. «Las propiedades están a nombre de Fernando, con todos los impuestos pagados al día. Las cuentas bancarias son legítimas, aunque inactivas, excepto por los depósitos de los alquileres. No veo nada que pudiera levantar sospechas». «¿Y el origen del dinero?», pregunté. Fernando mencionó que provenía de trabajos cuestionables. «Han pasado más de 20 años», respondió Valeria. «Cualquier investigación sobre el origen de estos fondos habría prescrito legalmente. Además, todo ha sido manejado a través de canales oficiales, con impuestos pagados. Desde una perspectiva legal, este dinero es tuyo, Lupita. Fernando te lo dejó en su testamento, aunque no especificara estas propiedades en particular». Sentí un inmenso alivio al escuchar sus palabras, como si un peso invisible se levantara de mis hombros. «¿Crees que debería contárselo a Roberto?», pregunté. Valeria consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Creo que sí, pero no todavía. Roberto está en una etapa muy delicada de su recuperación. Saber que existe este dinero, que podría haber evitado todos sus problemas, podría ser contraproducente en este momento». Asentí, entendiendo su razonamiento. Roberto necesitaba aprender a enfrentar las consecuencias de sus acciones, a reconstruir su vida desde cero. Este dinero, esta solución mágica a todos nuestros problemas, podría interferir con ese proceso. «¿Qué me recomiendas hacer entonces?», pregunté. «Primero, verifica que las cuentas siguen activas, que puedes acceder a ellas como heredera de Fernando. Luego, evalúa las propiedades, su estado actual, su valor en el mercado. Cuando tengas toda la información, podrás tomar decisiones informadas sobre qué hacer con este legado». Seguí su consejo. Durante las siguientes semanas, mientras mantenía mi rutina habitual de trabajo en la escuela y cuidados a mi madre, investigué discretamente cada propiedad, cada cuenta. Contraté un abogado recomendado por Valeria para que me ayudara con los trámites legales para reclamar las propiedades y las cuentas como única heredera de Fernando. Todo resultó ser legítimo, accesible y mucho más valioso de lo que había estimado inicialmente. El departamento en Ciudad de México estaba ubicado en una zona que se había vuelto extremadamente exclusiva con los años. El terreno en Puebla ahora estaba en un área de desarrollo comercial, y la casa en Cuernavaca, aunque pequeña, estaba en un vecindario turístico de gran demanda. En cuanto a las cuentas bancarias, no solo seguían activas, sino que el dinero había estado generando intereses durante todos estos años. La suma total ahora superaba los 20 millones de pesos. Era una fortuna que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Decidí comenzar a utilizar este dinero discretamente. Primero, pagué la hipoteca de nuestra casa, liberándonos de esa carga mensual. Luego, contraté enfermeras privadas para mi madre, asegurándome de que recibiera la mejor atención posible en casa. También liquidé el préstamo que Roberto había obtenido para consolidar sus deudas anteriores. Todo lo hice sin explicaciones, simplemente diciendo que había encontrado una manera, que las cosas habían mejorado. Roberto me miraba con curiosidad, pero respetaba mi reticencia a entrar en detalles. Un día, aproximadamente 2 meses después de descubrir el tesoro oculto de Fernando, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, mi amiga y colega de la escuela.
Lupita, dijo, con una urgencia en su voz que me alarmó inmediatamente. ¿Has visto las noticias? No, respondí confundida. ¿Qué pasa? Alfredo Mendoza ha sido arrestado, informó. Es el principal tema en todos los noticieros. Una operación federal anticorrupción. Están diciendo que tiene vínculos con el narcotráfico, con lavado de dinero. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La operación federal que había inventado, la investigación falsa que había usado para chantajear a Mendoza, ¿era real? ¿O acaso mis acciones, mis documentos falsificados, habían de alguna manera desencadenado una investigación verdadera? ¿Estás ahí, Lupita?, preguntó Carmen, preocupada por mi silencio. Sí, respondí apresuradamente. Es solo que me ha sorprendido. No sabía que Mendoza estuviera involucrado en algo así. Tan pronto como terminamos la llamada, encendí el televisor. Efectivamente, todas las cadenas locales mostraban imágenes de Alfredo Mendoza siendo escoltado por agentes federales, esposado, con la cabeza gacha. Los reporteros hablaban de una operación que llevaba meses en preparación, de evidencia irrefutable de sus vínculos con carteles de droga, de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Llamé inmediatamente a Valeria. Respondió al primer tono, su voz tensa, controlada. Ya lo sé, dijo antes de que pudiera hablar. Estoy viendo las noticias. ¿Estás bien?, pregunté, preocupada por cómo estaría tomando el arresto de su padre. No lo sé, respondió honestamente. Es complicado. Una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Otra parte esperaba que, de alguna manera, hubiera cambiado, que no fuera tan malo como yo creía. ¿Crees que nuestros documentos falsos tuvieron algo que ver con esto?, pregunté, bajando la voz aunque estaba sola en casa. No, respondió con seguridad. Esta investigación lleva meses, quizás años en marcha. Nuestros documentos falsos fueron solo una coincidencia, aunque una muy afortunada para nosotros. De hecho, probablemente por eso mi padre se creyó nuestra historia tan fácilmente. Sabía que realmente estaba bajo investigación, solo que no sabía cuánto sabían las autoridades o cuándo actuarían. Sentí un alivio inmenso al escuchar sus palabras. No había provocado el arresto de Mendoza. No tenía ese peso en mi conciencia. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. ¿Estaremos a salvo? ¿Esparza no vendrá a buscarnos de nuevo? Esparza también ha sido arrestado, respondió Valeria. Era socio de mi padre en varios de sus negocios ilegales. La operación ha desmantelado toda la red, y en cuanto a nuestra seguridad, creo que estamos más seguros que nunca. Mi padre no podrá hablar de nuestro acuerdo sin incriminarse aún más. Y con Esparza tras las rejas, la deuda de Roberto ha desaparecido para todos los efectos prácticos. Cuando colgué, me senté en el sillón de la sala, abrumada por todo lo que había sucedido en los últimos meses. Los robos de Roberto, el descubrimiento de su adicción, las deudas con Esparza, el chantaje a Mendoza, el hallazgo del tesoro oculto de Fernando. Era como si el universo hubiera decidido poner a prueba todos los aspectos de mi vida, de mi fortaleza, en un periodo de tiempo absurdamente corto. Y sin embargo, aquí estaba, no solo sobreviviendo, sino emergiendo más fuerte, más sabia, más en control de mi destino de lo que jamás había estado. Esa noche, cuando Roberto volvió del trabajo, decidí que era el momento. Le pedí que se sentara conmigo en la sala, asegurándome primero de que mi madre estaba dormida. «Hijo», comencé, «hay algo que necesito mostrarte, algo que descubrí hace unos meses, pero que no me sentía preparada para compartir hasta ahora». Le mostré la caja, la carta de Fernando, los documentos. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión al asombro, de la incredulidad a una especie de comprensión triste. «Papá nos ocultó todo esto», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Nos dejó luchar, pasar necesidades, cuando todo este dinero estaba aquí». «No lo juzgues con tanta dureza», respondí, defendiendo instintivamente a Fernando. «Tu padre tenía miedo de que su pasado nos alcanzara, de que ese dinero nos pusiera en peligro». Roberto pasó las manos por los documentos, todavía procesando la magnitud de lo que estaba viendo. ¿Cuánto dinero hay exactamente? «Más de 20 millones de pesos», respondí, observando cómo sus ojos se agrandaban con asombro. «Y eso sin contar el valor de las propiedades, que podría ser incluso mayor». «Dios mío», murmuró, dejándose caer contra el respaldo del sofá. «Con ese dinero,
Podríamos haber pagado mis estudios sin que tú tuvieras que trabajar turnos dobles. Podríamos haber comprado los medicamentos de la abuela sin preocupaciones. Yo nunca habría tenido que robar, que endeudarme. No podemos cambiar el pasado, hijo, dije suavemente, tomando sus manos entre las mías. Lo que importa es qué hacemos ahora con este legado, cómo lo usamos para construir un futuro mejor, más seguro. Hablamos durante horas esa noche, planeando, soñando, reconciliándonos con el pasado y proyectándonos hacia el futuro. Roberto insistió en que una parte significativa del dinero debería destinarse a obras benéficas, especialmente a centros de rehabilitación para personas con adicciones al juego. Yo estuve completamente de acuerdo. Decidimos también que compraríamos una casa más accesible para mi madre, sin escaleras, con un jardín donde pudiera sentarse al sol como tanto le gustaba, y establecimos un fondo para su atención médica, asegurándonos de que nunca más tuviera que preocuparse por el costo de sus medicamentos o tratamientos. Cuando finalmente nos despedimos para ir a dormir, Roberto me abrazó con fuerza, como no lo había hecho en años. «Gracias, mamá», dijo contra mi hombro, «por no rendirte conmigo, por luchar por nuestra familia incluso cuando yo lo estaba arruinando todo». «Somos familia», respondí simplemente, «y la familia nunca se rinde». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré la fotografía de Fernando que siempre había mantenido en mi mesita de noche. Su sonrisa amable, sus ojos que parecían guardar secretos que yo nunca pude descifrar en vida. «Tenías razón en tener miedo», le susurré a la imagen, «pero también te equivocaste. Este dinero no nos trajo peligro, nos salvó, y ahora nos dará la oportunidad de un nuevo comienzo». ATO 8. Preparación para el contraataque. Una semana después del arresto de Alfredo Mendoza, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de nuestra historia una vez más. Era el abogado que había contratado para gestionar las propiedades de Fernando. «Señora Herrera, hay algo irregular en los documentos de la casa de Cuernavaca», me informó con tono preocupado. «Parece que alguien ha estado intentando venderla utilizando documentos falsificados». «¿Cómo es posible?», pregunté, alarmada. «Nadie sabe de la existencia de esa propiedad. Nadie excepto... Le sugiero que presentemos una denuncia formal y aceleremos el proceso de transferencia de todas las propiedades a su nombre», continuó el abogado. «Cuanto antes establezcamos legalmente que usted es la propietaria, más protegidos estarán sus intereses». Después de colgar, me quedé contemplando el teléfono con un presentimiento inquietante. ¿Quién podría saber sobre la casa en Cuernavaca? Solo 3 personas conocían la existencia de las propiedades ocultas de Fernando: Roberto, Valeria y yo. Decidí no compartir esta información inmediatamente. Primero, necesitaba investigar más, entender exactamente qué estaba ocurriendo. Siguiendo el consejo del abogado, aceleré los trámites para transferir todas las propiedades a mi nombre, estableciendo legalmente mi reclamo sobre el legado de Fernando. Mientras tanto, comencé a observar cuidadosamente a mi alrededor. Roberto parecía estar progresando bien en su recuperación. Asistía regularmente a sus reuniones de jugadores anónimos, había conseguido un ascenso en el banco, y su relación con Valeria parecía más fuerte que nunca. Nada en su comportamiento sugería que pudiera estar involucrado en un intento de vender la propiedad de Cuernavaca. Valeria también parecía igual que siempre, profesional, dedicada, amorosa con Roberto y atenta conmigo y con mi madre. Había estado lidiando con la repercusión del arresto de su padre, enfrentando preguntas incómodas en su trabajo, pero lo hacía con una dignidad admirable. Sin embargo, algo me inquietaba. Pequeños detalles, conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en una habitación, miradas intercambiadas entre Roberto y Valeria que no lograba descifrar. Una tarde, mientras buscaba una carpeta en el escritorio de Roberto, encontré algo extraño. Un boleto de autobús a Cuernavaca fechado 2 semanas antes. ¿Por qué habría ido Roberto a Cuernavaca sin mencionarlo? ¿Y por qué guardaría el boleto? Decidí seguir investigando discretamente. Revisé los extractos bancarios de Roberto, algo que nunca habría hecho antes, pero que ahora me parecía justificado dadas las circunstancias, y descubrí varios retiros importantes de dinero, todos realizados después de que le había revelado la existencia del tesoro de Fernando. También noté que Valeria había pedido varios días libres en su trabajo durante el último mes. Días que, según Roberto, había pasado visitando a su madre en Guadalajara. Pero cuando casualmente mencioné a su madre durante una cena, Valeria pareció momentáneamente confundida
antes de seguir la conversación con naturalidad. Las piezas comenzaban a encajar, pero formaban una imagen que me resistía a aceptar. ¿Acaso Roberto y Valeria estaban planeando algo a mis espaldas? ¿Estaban intentando apropiarse de parte del legado de Fernando? Una noche, decidí seguir a Roberto cuando dijo que iba a una reunión de jugadores anónimos. En lugar de dirigirse al centro comunitario, donde se realizaban las reuniones, condujo hasta un restaurante en un barrio exclusivo de Puebla. Allí se encontró con Valeria y con un hombre que no reconocí. Un hombre de unos 50 años, con traje caro y un maletín que intercambió con Roberto. Tomé fotografías discretamente con mi celular, sintiendo que cada clic era una pequeña traición a mi hijo, pero convencida de que necesitaba protegerme, proteger el legado de Fernando, proteger nuestro futuro. Al día siguiente, llevé las fotografías a un investigador privado recomendado por Carmen. Le pedí que identificara al hombre del restaurante y que averiguara cualquier conexión que pudiera tener con Roberto o con Valeria. Mientras esperaba los resultados de la investigación, tomé medidas adicionales para proteger mis intereses. Transferí la mayor parte del dinero de las cuentas descubiertas a nuevas cuentas, exclusivamente a mi nombre. Contraté seguridad adicional para las propiedades. Y más importante aún, preparé documentos legales que especificaban exactamente cómo debía distribuirse este patrimonio en caso de mi fallecimiento. Una parte sustancial para Roberto, sí, pero también donaciones significativas a causas que me importaban, y un fideicomiso para mi madre que garantizaría su cuidado independientemente de lo que sucediera conmigo. Una semana después, el investigador me llamó. «Señora Herrera, he identificado al hombre de las fotografías», me informó. «Es Francisco Vega, un conocido traficante de propiedades. Se especializa en ventas fraudulentas, utilizando documentos falsificados. Y hay más. Tiene conexiones con el bufete donde trabajaba Alfredo Mendoza antes de su arresto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Acaso Valeria estaba siguiendo los pasos de su padre? ¿Había estado utilizando a Roberto todo este tiempo como parte de algún plan elaborado para acceder al dinero de Fernando? ¿Hay alguna conexión directa entre este Francisco Vega y Valeria Mendoza?», pregunté, aferrándome a la esperanza de que todo tuviera una explicación inocente. «Estuve investigando eso», respondió el investigador, «y descubrí algo interesante. Vega visitó a Alfredo Mendoza en prisión 3 veces durante el último mes, y después de cada visita, hubo comunicaciones entre Vega y la señorita Mendoza. La evidencia era cada vez más condenatoria, pero todavía me resistía a creer que Roberto pudiera estar involucrado conscientemente en algo ilegal. Mi hijo había cometido errores, sí, pero siempre había tenido un buen corazón. Quizás Valeria lo estaba manipulando, aprovechándose de sus sentimientos, de su vulnerabilidad, o tal vez había algo más, algo que no estaba viendo. Decidí enfrentar la situación de manera estratégica. En lugar de confrontar directamente a Roberto o a Valeria, les tendería una trampa que revelara sus verdaderas intenciones. Anuncié durante una cena familiar que había decidido vender todas las propiedades descubiertas y donar la mayor parte del dinero. Vi cómo Roberto y Valeria intercambiaban miradas de preocupación. «¿Estás segura, mamá?», preguntó Roberto, intentando mantener un tono neutral. «Es una decisión muy importante. Tal vez deberíamos discutirlo más». «Ya lo he decidido», respondí firmemente. «Estas propiedades, este dinero, provienen de un pasado oscuro. No quiero que esa oscuridad forme parte de nuestro futuro. Donaré la mayor parte a organizaciones benéficas y guardaré solo lo suficiente para asegurar la atención médica de tu abuela. Pero», comenzó Valeria, antes de contenerse visiblemente. «Por supuesto, es tu decisión, Lupita. Solo quiero asegurarme de que has considerado todas las implicaciones legales y fiscales. Ya he consultado con expertos», mentí, observando sus reacciones. «Todo está arreglado». Esa noche, como había anticipado, Roberto y Valeria tuvieron una conversación acalorada en el jardín, creyendo que no podía escucharlos. Pero yo había colocado estratégicamente mi teléfono cerca, grabando cada palabra. «Esto lo cambia todo», decía Roberto con evidente angustia. «Si vende las propiedades, si dona el dinero, todavía podemos seguir con el plan», respondió Valeria, con una calma que me heló la sangre. «Vega dice que los documentos están casi listos. Una vez que tengamos control sobre la casa de Cuernavaca, podemos usar eso como base para cuestionar legalmente el derecho de tu madre sobre las demás propiedades.
No sé, Valeria, dudó Roberto. Esto ya no se siente bien. Estamos hablando de mi madre. Después de todo lo que ha hecho por mí, después de cómo me perdonó. ¿Y qué hay de mí?, interrumpió ella, con una dureza que nunca le había escuchado antes. ¿Qué hay de lo que mi padre está sufriendo en prisión? Si logramos esto, tendré el dinero para contratar a los mejores abogados, para sacarlo de ahí. Me lo debes, Roberto, después de todo lo que he hecho por ti. Escuché suficiente. Detuve la grabación, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Ahora lo sabía todo. Valeria había estado utilizando a Roberto desde el principio, posiblemente bajo las órdenes de su padre. Su objetivo siempre había sido el dinero, las propiedades de Fernando. ¿Acaso habían sabido de su existencia todo este tiempo? ¿Había sido toda la historia de la adicción al juego de Roberto, las deudas con Esparza, solo una elaborada farsa para ganarse mi confianza, para acceder a mi casa, a mis secretos? No importaba ahora. Lo que importaba era que tenía pruebas, tenía un plan y tenía algo que ni Roberto ni Valeria esperaban: conocimiento y determinación. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y al investigador privado. Les compartí la grabación y les pedí consejos sobre cómo proceder. La recomendación fue clara: presentar una denuncia formal, involucrar a la policía. Pero yo tenía otra idea. Una idea que no solo protegería mi patrimonio, sino que también daría a Roberto una última oportunidad de redimirse, de elegir el camino correcto. ¿Puedes conseguirme una reunión con Francisco Vega?, le pregunté al investigador. ¿Estás segura?, respondió, evidentemente sorprendido. Es un hombre peligroso, con conexiones criminales. Estoy segura, afirmé, sintiendo una determinación que nunca antes había experimentado. Es hora de que todos entiendan que Guadalupe Herrera no es una mujer a la que se pueda subestimar. No otra vez. La reunión se concertó para 2 días después, en un café discreto en las afueras de Puebla. Fui sola, contra el consejo de mi abogado, pero con la tranquilidad de saber que el investigador estaría vigilando desde cerca. Francisco Vega resultó ser exactamente como lo había imaginado, un hombre con la confianza que da el poder y el dinero, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Señora Herrera», me saludó, extendiendo una mano que no acepté. Debo admitir que esta invitación me sorprendió. No suelo reunirme con personas como usted. ¿Personas como yo?, repetí, manteniendo mi voz firme. ¿Se refiere a personas honestas? ¿A personas que no se dedican a falsificar documentos para robar propiedades ajenas? Su sonrisa vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. «No sé de qué me está hablando», respondió con falsa inocencia. Saqué mi teléfono y reproduje parte de la grabación de la conversación entre Roberto y Valeria, donde mencionaban explícitamente su nombre y sus planes. Vi cómo la sorpresa y luego la preocupación cruzaban su rostro. «Tengo mucho más», dije cuando detuve la grabación. Fotografías de sus reuniones, registros de sus visitas a Mendoza en prisión, pruebas de los intentos de falsificación de documentos para la propiedad de Cuernavaca. Todo ha sido respaldado y enviado a personas de confianza, con instrucciones de entregarlo a las autoridades si algo me sucede a mí o a algún miembro de mi familia. Vega me estudió con una nueva apreciación, como si estuviera revalorando completamente quién era yo y qué era capaz de hacer. «¿Qué quiere?», preguntó finalmente, toda pretensión de inocencia abandonada. «Quiero que termine cualquier negocio que tenga con Valeria Mendoza o con mi hijo. Quiero que desaparezca de nuestras vidas. Y quiero que le entregue todos los documentos falsos que ha creado relacionados con mis propiedades. ¿Y a cambio? A cambio no presentaré cargos contra usted. No compartiré la evidencia que tengo con la policía. Podrá seguir con su vida, sus negocios, lejos de mí y de mi familia». Vega consideró mis palabras durante un largo momento. Finalmente, asintió lentamente. «Trato hecho, señora Herrera, pero debe entender que no soy yo quien dirige este espectáculo. Recibo órdenes, igual que todos». «¿De Alfredo Mendoza?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «De Mendoza, sí. Este plan lleva meses en marcha, mucho antes de que usted descubriera el tesoro de su esposo. Mendoza sabía de esas propiedades, de ese dinero. De alguna manera, siempre lo supo. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. ¿Cómo podía Mendoza saber sobre el legado secreto de Fernando? ¿Acaso habían tenido alguna conexión en el pasado?
¿O había sido todo una elaborada trampa desde el principio, diseñada para llegar a ese dinero? ¿Cómo?, pregunté simplemente. Vega se encogió de hombros. No conozco todos los detalles. Solo sé que cuando su hijo comenzó a frecuentar los casinos controlados por Mendoza, fue como si hubiera ganado la lotería. El hijo de Fernando Díaz, dijo. Por fin podré recuperar lo que me pertenece. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar esta nueva información. ¿Acaso Fernando había robado a Mendoza en el pasado? ¿O había sido Mendoza uno de esos hombres poderosos para los que Fernando había trabajado antes de conocerme? Gracias por su honestidad, dije finalmente, levantándome para irme. Espero que cumpla su palabra, señor Vega. Por su propio bien. Lo haré, respondió, con un respeto que no había mostrado al principio de nuestra conversación. Y si me permite un consejo, señora Herrera, tenga cuidado con la chica. Con Valeria, es más peligrosa de lo que parece. Salí del café con la mente llena de nuevas preguntas, pero también con la certeza de que había dado un paso importante para proteger a mi familia, mi patrimonio, mi futuro. Había enfrentado a uno de los cómplices de Mendoza y había ganado. Ahora quedaba la parte más difícil, confrontar a mi propio hijo, pero antes necesitaba una pieza más del rompecabezas. Necesitaba entender completamente la conexión entre Fernando y Mendoza, entre mi pasado y la amenaza actual, y para eso necesitaba visitar a la única persona que podría tener esas respuestas, Alfredo Mendoza. ATO 9. Confronto final. Descoberta pública. Conseguir una visita a la prisión donde estaba recluido Alfredo Mendoza no fue fácil. Tuve que utilizar conexiones, favores, incluso parte del dinero de Fernando. Pero finalmente, 2 semanas después de mi encuentro con Francisco Vega, me encontraba sentada en una fría sala de visitas, esperando al hombre que había intentado destruir a mi familia. Cuando Mendoza entró, escoltado por 2 guardias, apenas lo reconocí. El elegante abogado, el poderoso narcotraficante, se había convertido en un hombre demacrado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que nunca había mostrado durante nuestros encuentros anteriores. Señora Herrera, dijo, sentándose frente a mí, separados por una mesa de metal atornillada al suelo. Debo admitir que esta visita me sorprende, no tanto como me sorprendió a mí descubrir que conocía a mi difunto esposo, respondí, observando cuidadosamente su reacción. Un destello de algo. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? Cruzó su rostro antes de que pudiera controlarlo. Veo que ha estado hablando con Vega, dijo finalmente. Ese hombre nunca ha sabido mantener la boca cerrada. ¿Conocía a Fernando? Insistí. ¿Es por eso que ha estado intentando robar su dinero, sus propiedades? Mendoza soltó una risa amarga. Su dinero, sus propiedades. Qué curioso que los llame así. «Explíquese», exigí, sintiendo que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. Mendoza me estudió durante un largo momento, como evaluando cuánto debería revelar. Finalmente, pareció tomar una decisión. Fernando Díaz trabajó para mí durante 5 años, comenzó, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. Era mi contador principal, el cerebro detrás de mis operaciones financieras. Un genio con los números, con una habilidad especial para hacer desaparecer grandes sumas de dinero y hacerlas reaparecer en lugares insospechados. Aunque ya sospechaba algo así, escucharlo confirmado por Mendoza me produjo una sensación de vértigo. Mi Fernando, mi dulce y honesto Fernando, había sido parte de una organización criminal. Había lavado dinero del narcotráfico. Un día, Fernando simplemente desapareció, continuó Mendoza, y con él desaparecieron $5 millones. 5 millones que nunca logré recuperar, que nunca logré rastrear. Contraté a los mejores para encontrarlo, pero era como si se hubiera evaporado. Cambió su apariencia, sus documentos, su vida entera. Se enamoró, dije suavemente, entendiendo por fin. Me conoció, se enamoró y quiso alejarse de ese mundo. Y se llevó mi dinero como indemnización, añadió Mendoza, con un tono que sugería que aún resentía esa traición después de tantos años. Nunca dejé de buscarlo. Y cuando finalmente lo encontré, cuando descubrí que se había convertido en un respetable profesor en Puebla, con una esposa y un hijo, estaba muerto, completé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda.
«Usted…». «No», negó rápidamente, con lo que parecía sincera indignación. «Yo no tuve nada que ver con su accidente. Fue exactamente eso, un accidente. Irónico, ¿no? Después de años buscándolo para cobrar venganza, la vida se me adelantó». Respiré profundamente, procesando esta nueva información. ¿Y entonces decidió llegar a su dinero a través de su hijo? ¿A través de mí? Los planes a largo plazo siempre han sido mi especialidad, respondió, con un asomo de su antigua arrogancia. Roberto comenzó a frecuentar mis casinos por casualidad, pero cuando descubrí quién era, fue como si el destino me ofreciera una oportunidad de oro. Lo alenté, lo vigilé, esperé a que se endeudara lo suficiente para poder controlarlo. ¿Y Valeria?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿También forma parte de su plan? Mendoza sonrió, una sonrisa triste que me desconcertó. Valeria es mi hija, sí, pero nunca ha sido mi cómplice. Al contrario, siempre ha intentado alejarse de mí, de mi influencia, de mi mundo. La envié a esas reuniones de jugadores anónimos con la esperanza de que se acercara a Roberto, de que ganara su confianza. Pero lo que no esperaba era que realmente se enamorara de él. ¿Me está diciendo que Valeria no sabe nada de sus planes? ¿Que sus sentimientos por Roberto son genuinos?, pregunté, confundida por esta nueva perspectiva. Al principio, siguió mis instrucciones: acercarse a él, conocerlo, intentar averiguar si sabía algo sobre el dinero que su padre me había robado. Pero con el tiempo, Valeria cambió. Empezó a protegerlo, a ayudarlo de verdad con su adicción, y cuando descubrí que se había enamorado, intenté separarlos, pero ella se negó. Por primera vez en su vida, me desafió abiertamente. Recordé las conversaciones entre Roberto y Valeria que había grabado, la forma en que ella lo presionaba para seguir con el plan, para conseguir el dinero para los abogados de su padre. Si lo que dice es cierto, ¿por qué Valeria sigue intentando apropiarse de las propiedades de Fernando? ¿Por qué sigue presionando a Roberto para que la ayude? Mendoza frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿De qué está hablando? Valeria cortó toda comunicación conmigo después de mi arresto. Se negó a contratar abogados para mí. Dijo que merecía estar en prisión, que por fin estaba pagando por todos mis crímenes. Fue mi turno de sorprenderme. ¿Era posible que hubiera malinterpretado todo? ¿Que la conversación que había escuchado parcialmente tuviera un contexto completamente diferente? Tengo una grabación, dije, sacando mi teléfono, de Roberto y Valeria discutiendo sobre cómo tomar control de la casa en Cuernavaca, sobre conseguir dinero para sacarle a usted de prisión. Le mostré la grabación, observando cómo su expresión pasaba de la confusión al entendimiento y luego a una especie de resignación. «Esa no es Valeria», dijo cuando terminó el audio. «Es Isabel, mi sobrina, la hija de mi hermano. Trabaja en la fiscalía, pero siempre ha sido leal a la familia. Ha estado intentando reclutar a Roberto desde mi arresto, utilizando su parecido físico y vocal con Valeria para confundirlo». «¿Isabel?», repetí, aturdida por esta nueva revelación. «¿Está diciendo que hay otra mujer, idéntica a Valeria, que ha estado manipulando a mi hijo?» «No idéntica, pero muy parecida», explicó Mendoza. «Primas hermanas, con solo 2 años de diferencia. Crecieron juntas, tienen gestos similares, voces similares. En la oscuridad, con la tensión del momento, sería fácil confundirlas». Mi mente repasó rápidamente los eventos de las últimas semanas, las ausencias inexplicadas de Roberto, los boletos a Cuernavaca, las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba. Todo tenía sentido ahora, pero de una manera completamente diferente a la que había imaginado. «¿Y Francisco Vega?», pregunté, intentando atar todos los cabos sueltos. «Trabaja para mi hermano ahora», respondió Mendoza. «Ha estado intentando tomar el control de mis negocios desde mi arresto, y parece que está utilizando a Isabel y a su parecido con Valeria para llegar a las propiedades de Fernando». Salí de la prisión con la cabeza dando vueltas, llena de nueva información que cambiaba completamente mi perspectiva. Roberto no estaba conspirando con Valeria para robarme. Estaba siendo manipulado por Isabel, creyendo que era Valeria, para ayudar a la familia Mendoza a recuperar lo que consideraban suyo. Necesitaba hablar con mi hijo urgentemente, advertirle del peligro, ayudarlo a ver la verdad, pero primero necesitaba asegurarme de que la verdadera Valeria estuviera a salvo. Conduje directamente al departamento que compartían,
esperando encontrarlos a ambos, pero solo estaba Roberto, con una expresión de profunda preocupación. «Mamá», dijo, sorprendido al verme. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Valeria?», pregunté sin preámbulos. «En Guadalajara, visitando a su madre», respondió, con un tono que sugería que era algo obvio. «Vuelve mañana. ¿Estás seguro de que está con su madre?», insistí. «¿Has hablado con ella hoy?». «Por supuesto», dijo sacando su teléfono. «Hablamos esta mañana por videollamada». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». «Roberto, siéntate», le pedí, preparándome para la conversación más difícil que habíamos tenido hasta ahora. «Hay algo que necesitas saber, sobre Valeria, sobre su padre, sobre todo». Durante las siguientes 2 horas, le conté todo lo que había descubierto, la verdadera naturaleza del trabajo de su padre para Mendoza, el dinero robado, la búsqueda de venganza, la existencia de Isabel y su plan para manipularlo. Vi cómo su rostro pasaba por un abanico de emociones: incredulidad, confusión, traición, miedo. «No puede ser cierto», dijo finalmente, negando con la cabeza. «Valeria conoce cosas que solo Valeria podría saber. Recuerdos que compartimos, momentos íntimos. Isabel ha estado planeando esto durante meses, tal vez años», expliqué suavemente. «Ha tenido tiempo para aprender todo lo necesario para engañarte, y tú mismo acabas de confirmar que la verdadera Valeria está en Guadalajara desde hace días». «Pero hablé con ella esta mañana», insistió, mostrándome la videollamada en su historial. «Llámala ahora», sugerí. «Pregúntale algo que solo la verdadera Valeria sabría, algo que no habría compartido con nadie, ni siquiera con su familia». Roberto dudó, pero finalmente marcó el número. La llamada fue respondida casi inmediatamente, y la imagen de Valeria apareció en la pantalla. «Hola, amor», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Todo bien? Solo quería saber a qué hora llegas mañana», respondió Roberto, estudiando su rostro con una nueva cautela. «¿Te recojo en la estación?». «Claro, te enviaré el horario en cuanto lo sepa», respondió ella, con naturalidad. «¿Recuerdas la primera vez que nos besamos?», preguntó Roberto abruptamente. «¿Dónde fue exactamente?». Vi un destello de duda cruzar el rostro de la mujer en la pantalla. «En el parque, por supuesto», respondió, con una confianza que casi me convenció. «Después de la reunión de jugadores anónimos». Roberto me miró, con una expresión que confirmaba mis sospechas. «Gracias. Te veo mañana entonces», dijo, terminando la llamada. «Nuestro primer beso fue en el hospital», me dijo, con una voz que apenas reconocí. «En el pasillo, la noche que mi abuela tuvo el episodio cardíaco. Nunca nos besamos en ningún parque». En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Era de otro número, uno guardado simplemente como B. «Roberto, estoy preocupada. Isabel vino a casa de mi madre. Está actuando de forma extraña, preguntando por ti, por las propiedades. Creo que deberías tener cuidado. Te amo». Roberto me miró, con una mezcla de horror y comprensión. «Es verdad, ¿no es así? Todo lo que me has contado. Isabel ha estado suplantando a Valeria, manipulándome», asentí, poniendo una mano sobre su hombro. «Pero ahora lo sabemos, y podemos detenerla antes de que sea demasiado tarde». Llamamos inmediatamente a la verdadera Valeria, advirtiéndole que no se acercara a Isabel, que regresara a Puebla lo antes posible. Luego contactamos a la policía, presentando una denuncia formal contra Isabel Mendoza por suplantación de identidad, intento de fraude y asociación delictuosa. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, investigaciones, revelaciones. Isabel fue arrestada intentando vender la propiedad de Cuernavaca utilizando documentos falsificados. Francisco Vega también fue detenido, junto con varios otros miembros de la organización del hermano de Mendoza. La verdadera Valeria regresó a Puebla, profundamente afectada por lo ocurrido, pero aliviada de que la verdad hubiera salido a la luz. Su parecido con Isabel era notable, pero ahora que las habíamos visto a ambas, las diferencias eran evidentes. Isabel era ligeramente más alta, con una cicatriz casi imperceptible sobre la ceja izquierda y una manera de hablar más dura, menos cálida. «Lo siento tanto», me dijo Valeria cuando nos encontramos. «Nunca imaginé que mi propia familia intentaría usar mi identidad de esta manera, que pondrían en peligro a personas que amo». «No es tu culpa», respondí, abrazándola. «No elegimos a nuestra familia de sangre.
pero sí elegimos a quién dejamos entrar en nuestro corazón, a quién consideramos verdadera familia. La historia completa salió a la luz en los periódicos, en los noticieros. La conexión entre Fernando y Mendoza, el dinero robado, el plan de venganza a través de Roberto, la suplantación de identidad por parte de Isabel. Nuestras vidas privadas se convirtieron en pasto de la opinión pública, nuestros secretos expuestos para que todos los juzgaran. Hubo críticas, por supuesto, personas que cuestionaban cómo podía yo aceptar dinero que provenía originalmente del narcotráfico, cómo podía defender la memoria de un hombre que había trabajado para criminales. Pero también hubo comprensión, empatía, gente que reconocía la complejidad de la vida, los grises que existen entre el blanco y el negro. Un mes después del arresto de Isabel, recibí una llamada inesperada. Era una periodista del principal diario de Puebla, queriendo hacer una entrevista exclusiva sobre nuestra historia. La gente quiere saber cómo lo hizo, señora Herrera, me dijo. Cómo una simple maestra de matemáticas logró desmantelar parte de una organización criminal, cómo protegió a su familia contra todos los pronósticos. Dudé. No me sentía cómoda compartiendo más detalles de nuestra vida privada, exponiendo aún más nuestras heridas para el consumo público. Pero Roberto y Valeria me convencieron. Tu historia podría ayudar a otras mujeres, mamá, dijo mi hijo. Mujeres que están luchando, que se sienten atrapadas, que no ven una salida. No eres solo una maestra de matemáticas, Lupita, añadió Valeria. Eres un ejemplo de fortaleza, de inteligencia, de determinación. El mundo necesita conocer tu historia, así que acepté la entrevista. Y cuando la periodista me preguntó cómo había encontrado la fuerza para enfrentarme a hombres poderosos, a situaciones que parecían imposibles, mi respuesta fue simple. No se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de seguir adelante incluso cuando tienes miedo. Se trata de proteger lo que amas, de no rendirte nunca, de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Y sobre todo, se trata de entender que la verdadera fuerza no viene de lo que posees o de quién te apoya. Viene de adentro, de esa voz interior que te dice que mereces ser respetada, que mereces ser escuchada, que mereces vivir en paz. La entrevista se publicó al día siguiente, en primera plana. Mi fotografía, mi historia, mi verdad, para que todo el mundo la viera. Ya no era solo la maestra Lupita, la viuda de Fernando, la madre de Roberto. Era Guadalupe Herrera, una mujer que había enfrentado lo imposible y había salido victoriosa. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente estaba tomando el control de mi propia historia. ATO 10. Encerramento con reflexión. Recomezo. Ha pasado un año desde que toda la verdad salió a la luz. Un año de cambios, de sanación, de reconstrucción. Mi madre falleció pacíficamente en su sueño hace 6 meses. Fue un golpe duro, pero también un alivio saber que partió sin dolor, rodeada de amor, sin conocer jamás los detalles más oscuros de nuestra historia. Hasta el final, mantuvo esa dignidad, esa elegancia que siempre la caracterizó. La enterramos junto a mi padre, en el cementerio pequeño donde descansaban generaciones de nuestra familia. Roberto y Valeria se casaron en una ceremonia íntima, con solo unos pocos amigos cercanos como testigos. Decidieron comenzar de nuevo, lejos de Puebla, lejos de los recuerdos y las sombras del pasado. Se mudaron a Mérida, donde Roberto encontró trabajo en una cooperativa de ahorro y crédito, ayudando a personas de bajos recursos a administrar sus finanzas, a evitar las trampas de los prestamistas abusivos. Valeria abrió su propio despacho legal, especializado en defensa de mujeres víctimas de violencia doméstica. Yo vendí la casa donde tantos recuerdos habíamos creado, donde tantas lágrimas habíamos derramado. Era demasiado grande para mí sola, demasiado llena de fantasmas. Compré un pequeño apartamento cerca del centro histórico, con un balcón desde donde puedo ver la catedral y la plaza principal. A mis 53 años, finalmente me siento en paz conmigo misma, con mi pasado, con mis decisiones. El dinero de Fernando, ese tesoro que tantos problemas había causado, encontró finalmente un propósito digno. Después de asegurar mi futuro y el de Roberto, doné la mayor parte a fundaciones que luchan contra las adicciones, que apoyan a familias afectadas por la violencia del narcotráfico, que ofrecen segundas oportunidades a quienes han cometido errores, pero desean rehacer sus vidas. También establecí una beca en memoria de Fernando en la secundaria donde ambos enseñamos. Una beca que no lleva su nombre real,
para evitar las conexiones con su pasado oscuro, pero que continúa su legado de ayudar a jóvenes a alcanzar sus sueños a través de la educación. Alfredo Mendoza sigue en prisión, cumpliendo una condena que probablemente lo mantendrá allí por el resto de su vida. Isabel también fue condenada, aunque a una sentencia menor. Francisco Vega logró escapar de México antes de su juicio, pero según los rumores, encontró un final violento en algún lugar de Centroamérica, víctima de los mismos círculos criminales a los que había servido durante tantos años. A veces pienso en Fernando, en el hombre que amé, el padre de mi hijo, en cómo su pasado, sus secretos, sus decisiones, continuaron dando forma a nuestras vidas mucho después de su partida. Hay días en que siento rabia por los sacrificios innecesarios, por las mentiras, por el dolor que pudimos habernos ahorrado si solo hubiera sido honesto conmigo. Pero también hay días en que entiendo sus miedos, su deseo de protegernos, su esperanza de que su pasado nunca nos alcanzara. La verdad es que todos llevamos secretos, todos cometemos errores, todos tomamos decisiones que no siempre podemos justificar ante los demás o ante nosotros mismos. Lo importante no es la perfección, sino la intención, el esfuerzo, la voluntad de ser mejor hoy que ayer. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el balcón, observando el amanecer sobre los techos coloniales de Puebla, recibí una llamada de Roberto. Valeria está embarazada. Voy a ser abuela. Una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y mientras las lágrimas de alegría corrían por mis mejillas, pensé en la cámara que había olvidado avisar a mi hijo que funcionaba de nuevo. Esa pequeña cámara de seguridad que había revelado una verdad dolorosa, que había desencadenado una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Una cámara instalada por miedo, por desconfianza, pero que al final había sido el primer paso hacia la libertad, hacia la verdad, hacia la redención. A veces, nuestros peores momentos pueden convertirse en catalizadores para nuestros mayores triunfos. A veces, es necesario enfrentar la oscuridad para realmente apreciar la luz. Y a veces, es solo cuando perdemos todo lo que creíamos ser, que descubrimos quiénes realmente somos. Yo era Lupita, la maestra de matemáticas, la viuda, la madre abnegada. Ahora soy Guadalupe Herrera, sobreviviente, luchadora, mujer que ha aprendido que la mayor fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que la vida te derriba. Y mientras el sol se elevaba completamente sobre Puebla, iluminando la ciudad con su luz dorada, sentí una profunda gratitud por todo lo vivido, por todo lo superado, por todas las lecciones aprendidas. Porque al final, nuestras cicatrices no son solo recordatorios de nuestras heridas, sino testimonios de nuestra capacidad de sanar. Y esa, quizás, es la lección más importante que puedo transmitir a mi futuro nieto o nieta, que la vida nunca será perfecta, nunca será completamente justa, pero siempre valdrá la pena vivirla con valentía, con honestidad y sobre todo, con amor.